Luego del torneo del poder, Goku y Vegeta tomarían caminos distintos. Vegeta entrenaría para ser dios de la destrucción, mientras que Goku recorrería el universo en busca de enemigos poderosos. Luego de muchos años, Goku regresaría al planeta de Bills. Se encontraría con Bills y Vegeta. Vaya, hace mucho tiempo que no sé nada de ustedes, diría Goku. Kakaroto, veo que te has hecho muy fuerte, diría Vegeta. Creo que sé a dónde va todo esto, diría Bills. Vegeta, tengamos una pelea y veamos quién es el más fuerte, diría Goku. Por supuesto, pero luego no te quejes cuando te gane, diría Vegeta. Eso veremos, diría Goku. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ambos comenzarían a luchar con todo. Demostrarían una gran cantidad de habilidades y técnicas, ya que ambos se habían fortalecido durante los años. Es increíble lo lejos que han llegado, diría Bills. Y eso que son dos simples mortales. Goku y Vegeta chocarían sus antebrazos entre sí, crearían una gran expansión de energía. Vegeta se apartaría algunos metros, se veía realmente agitado. Kakaroto, eres un farsante, diría Vegeta. ¿De qué hablas ahora que hice?, preguntaría Goku. Ni siquiera estás cansado, solo finges estar a mi nivel, diría Vegeta. Eso no es cierto, la pelea está pareja, diría Goku. Goku, yo también me di cuenta, diría Bills. Te estás conteniendo. Bueno, sí es verdad, diría Goku entre risas. Vegeta pondría una expresión siniestra, algo no le gustaba. No te sientas mal, Vegeta. Lo siento, quería pelear de verdad. Para ser sincero, hace tiempo que no encuentro rivales fuertes. Y tú eres el único de mi talla, diría Goku. No hay problema, diría Vegeta. Vegeta, veo que has cambiado, diría Bills. 10 años atrás eso te habría ofendido. Que Kakaroto sea más fuerte que yo no desmerita mis logros, diría Vegeta. Al contrario, me estimula a mejorar. Qué bueno que lo veas así, diría Goku. Kakaroto, ya que estás aquí, podríamos ir a la Tierra, diría Vegeta. Es cierto, desde hace 10 años que no voy, diría Goku. Por cierto, no veo a Whis por ninguna parte. Fue a la Tierra, va muy seguido, diría Bills. Bueno, entonces iremos a la Tierra, diría Goku. Goku tomaría a Vegeta y con la teletransportación llegarían a la Tierra. Muy bien, aquí estamos, diría Goku. Kakaroto, ahora que estamos solos tengo que decirte algo, diría Vegeta. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Ten cuidado de Whis, diría Vegeta. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku. Kakaroto, he visto cosas. He descubierto que son los ángeles quienes gobiernan, diría Vegeta. He escuchado ciertas conversaciones de Whis y ellos manipulan a los dioses de la destrucción y a los Kaioshins. Son ellos quienes de manera indirecta dan coordenadas para destruir planetas. Eso no te lo creo, diría Goku. Claro que sí, prepárate, porque estoy seguro que Whis irá por ti, diría Vegeta seriamente. Vegeta, me asustas. Hablas como si todo fuera una mentira, diría Goku. Lo es, diría Vegeta. Kakaroto, ¿has tenido maestro en estos 10 años?, preguntaría Vegeta. Pues no, he aprendido cosas de otros guerreros, pero ciertamente nadie me ha entrenado, diría Goku. A eso me refiero. ¿No te llama la atención que eres más fuerte que yo, siendo que tuve un maestro?, preguntaría Vegeta. Vaya, ahora que lo dices, debería ser más fuerte que yo, diría Goku. He descubierto que Whis ha comenzado a bajar el nivel de mi entrenamiento, y por eso comencé a prestar atención, diría Vegeta. Kakaroto, los ángeles se encargan de que si alguien puede superarlos, de que no avancen. Vegeta, suena a que son malas personas, diría Goku. Lo son, ellos crearon a Samas, diría Vegeta. ¿Qué dices?, preguntaría Goku. Ellos crearon a Samas y todas las líneas temporales, y se fusionaron con sus versiones de la línea temporal que Senosama destruyó, diría Vegeta. He descubierto muchas cosas, y te digo esto porque eres más fuerte que yo. Prepárate. De acuerdo, lo tendré en cuenta, diría Goku. Goku y Vegeta llegarían a la corporación Cápsula. Allí estaban Whis y Bulma. ¡No lo puedo creer! ¡Pero si son ustedes!, diría Bulma. Vaya, ¿con qué ha vuelto, señor Goku?, diría Whis. Veo que se ha hecho muy fuerte. Bueno, solo un poco, diría Goku. ¡Vegeta! ¡Te olvidaste que tienes esposa!, diría Bulma molesta. No empieces, vine hace 2 años, diría Vegeta. ¡Lo dices como si fuera poco tiempo! ¡Eres un desgraciado!, diría Bulma furiosa. Bueno, para los Saiyajins que tardamos en envejecer es poco, diría Goku. Goku, lo tuyo sí que no tiene perdón. Milk no te ve desde hace 10 años, diría Bulma. Sí, me pasé un poquito, diría Goku. Ahora que lo pienso, siento que Whis me observa más de lo normal, pensaría Goku. Y dígame, señor Goku, ¿qué tan fuerte se ha vuelto?, diría Whis.
Bueno, me he vuelto más fuerte que Vegeta, diría Goku. ¿Qué intenta hacer? Se preguntaría Vegeta a sí mismo. Vaya, eso parece bueno, diría Whis. Ahora tengo que ir a casa, pero puede ir a visitarnos cuando desee. ¿Ya te vas? Preguntaría Bulma. Sí, es que olvidé que tengo unas cosas que hacer, diría Whis. Señor Vegeta, ¿lo llevo o se queda? Preguntaría Whis. Mejor me voy, diría Vegeta. Vegeta, quédate un poco más. Te he extrañado mucho, diría Bulma. Cuando tenga tiempo, diría Vegeta. Supongo que tendrán cosas que discutir. Saldré fuera un momento, diría Whis. Whis saldría fuera de la corporación Cápsula mientras esperaba a Vegeta. Kakaroto, llamaría a Vegeta. Vegeta apoyaría su mano en el pecho de Goku. Algo de energía de Hakai quedaría allí. ¿Qué haces? Preguntaría Goku. No te preocupes, el Hakai no destruye lo que yo no quiero, diría Vegeta. Ten cuidado. ¿Pasa algo? Preguntaría Bulma. Nada que te importe, diría Vegeta y saldría de allí. ¡Cielo santo! ¡Nunca cambiará!, diría Bulma. Bueno, creo que mejor me voy a ver a Milk, diría Goku. Whis y Vegeta regresarían al planeta de Bills, mientras que Goku iría a ver a Milk. Milk dejaría caer una bandeja con galletas por la impresión. ¡Goku!, diría Milk. Milk, regresé, diría Goku. ¡Eres un maldito idiota! ¡Estuviste 10 años fuera!, diría Milk furiosa, pero luego se lanzaría hacia Goku y lo abrazaría fuertemente. Goku, no sabes todo lo que te he extrañado. Milk, lo siento, tuve que venir antes, diría Goku. Milk prepararía la cena para Goku, tanta comida como era la costumbre de comer de Goku. Pasaría la noche con ella y al otro día temprano estaba listo para partir. Goku, ¿ya te vas?, preguntaría Milk. Quédate un poco más. Lo siento, Milk, tengo algunas cosas que hacer, diría Goku. Está bien, pero prométeme que al menos vendrás una vez al año, diría Milk. Pierdo un poco la noción del tiempo en otros planetas donde los días son distintos, pero lo intentaré, diría Goku. Goku saldría de allí y comenzaría a volar por la Tierra. Cielos, está igual que hace 10 años, diría Goku. Se ve que Gohan y los demás han cuidado bien la Tierra. De pronto, Whis aparecería frente a Goku. ¿Whis?, preguntaría Goku confundido. ¿Qué haces aquí? He notado que se ha vuelto muy fuerte. ¿Puede ser eso cierto?, preguntaría Whis. Lo preguntas como si eso te molestara, diría Goku seriamente. Señor Goku, ¿por quién me toma?, preguntaría Whis. Solo tengo curiosidad. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntaría Goku. Por favor, pediría Whis. Me pregunto qué tan cierto será lo que dijo Vegeta, pensaría Goku. No pensaría algo así de Whis, pero que Vegeta no llegue a mi nivel teniendo a un ángel como maestro me llama mucho la atención. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. La expresión de Whis era sintética, como si eso no lo emocionara. Sí, es cierto, al menos es 3 veces más fuerte que el señor Vegeta, diría Whis. Y eso que no ha usado el Kaioken. ¿Quién sabe?, diría Goku. Quizás un día pueda superarte. Sí, eso podría pasar, diría Whis seriamente. Goku notaría que Whis no tenía intenciones de pelear, así que regresaría a su forma base. Entonces, ¿qué diría Goku hasta que recibiría un ataque sorpresa de Whis. Whis, al mover su dedo, crearía un ataque de ki en línea que cortaría el pecho de Goku. Goku recibiría una herida mortal, tosería sangre mientras sus ojos se pondrían en blanco y caería al suelo. Vaya, ahora tendré que encargarme de todo esto, diría Whis. Whis desaparecería de allí. Goku estaba en el suelo, se encontraba en pésimo estado. Whis estaba seguro de que Goku había muerto, pero no contaba con que éste estuviese vivo. Todo gracias a esa capa de Hakai que le había dejado Vegeta. Goku tosería sangre al despertar, se encontraba en pésimo estado, pero estaba vivo. Eso no me lo esperaba, diría Goku. Goku tocaría su herida, tenía un corte diagonal por todo su pecho. El Hakai de Vegeta anuló gran parte de su ataque. Mi corazón está ileso, diría Goku. Vegeta tenía razón, después de todo, Whis intentó matarme. Goku usaría la teletransportación, llegaría al templo de Kamisama. Señor Goku, diría Dende alerta. ¿Qué le pasó? Dende, por favor, cúrame, diría Goku. Goku caería al suelo, estaba perdiendo mucha sangre. Cielo santo, es una herida muy profunda, diría Dende. Dende en cuestión de minutos curaría a Goku, evitando que pasara a mejor vida. Dende, muchas gracias, diría Goku. Gohan y Piccolo llegarían al templo de Kamisama. Papá, sabía que tu ki estaba en la tierra, diría Gohan emocionado. Maldito granuja, fuimos a otra dirección, te transportaste, diría Piccolo. Tuvimos que viajar al otro extremo. Lo siento, diría Goku. Gohan notaría el corte en su uniforme. Papá, ¿te pasó algo?, preguntaría Gohan. Escuchen, no quiero meterlos en problemas, diría Goku seriamente.
pero necesito que no digan nada sobre mi existencia. Finjan que no me vieron. Papá, ¿de qué hablas? Preguntaría Gohan confundido. Goku, ¿ahora qué hiciste? Preguntaría a Piccolo. Nada, todo está en orden. Diría Goku. Papá, por favor, di qué pasa. Diría Gohan. Está bien, se los diré. Diría Goku. Goku les daría el detalle de todo lo que había pasado. Los tres quedarían aterrados al darse cuenta de que Whis sería su enemigo. No puede ser cierto. ¿Ahora cómo lucharemos contra un ángel? Diría Piccolo. No lo harán. Por eso fingirán que no saben nada de mí. Diría Goku. Quiero que nieguen mi existencia. Ustedes nunca me vieron. ¿Pero qué hará, señor Goku? Preguntaría a Dende. Entrenar. Diría Goku mientras observaba hacia el interior del templo de Kamisama. Papá, ¿usarás la habitación del tiempo? Preguntaría a Gohan. Sí, y debería de entrar cuanto antes. Diría Goku. Tengo que acabar con todos los ángeles, cueste lo que cueste. Horas más tarde vemos a Whis que realizaría una reunión entre los 12 ángeles y Daishinkan. Tenía que ponerlos al tanto de lo que hizo. En resumen, debí de matarlo, diría Whis. Ese sujeto debió de ser exterminado hace mucho tiempo, diría Vados. Era evidente que algún día se haría muy fuerte. Supongo que no tendremos que preocuparnos por él, diría Daishinkan. Ahora tenemos que ver cómo solucionaremos el asunto de Zenosama. Algún día preguntará por él y no sabremos qué responder. Se me ocurre usar las super esferas del dragón, diría Whis. Con un deseo haremos que Zenosama no recuerde nada. Está bien, pero recuerda avisarme. No quiero que Zenosama vea que usas las super esferas del dragón, porque preguntará cuál fue el deseo, diría Daishinkan. Claro, por eso convoqué esta reunión. No quiero dejar cabos sueltos, diría Whis. Hermano, de seguro mataste a ese tal Goku, preguntaría Mojito. ¿No desapareciste su cuerpo? No hacía falta, pero puedo corroborarlo ahora mismo, diría Whis. Whis usaría su báculo. Goku no estaba por ninguna parte, aunque eso era porque Goku estaba dentro de la habitación del tiempo. Whis, ¿nadie sabe que si un mortal muere en manos de un ángel su alma desaparece? Preguntaría Daishinkan. Ni siquiera el señor Bills lo sabe. Imagino que ninguno de sus dioses de la destrucción lo debe de saber, diría Whis, y todos los ángeles lo negarían. Goku tenía muy en claro que Whis sería su enemigo, pero aún no estaba al tanto de la postura de todos los ángeles. Mientras tanto, Whis estaba confiado de que Goku estaba muerto, ya que aún no se había enterado de la verdad. Al otro día, Whis continuaría entrenando a Vegeta. El Saiyajin notaría que el ángel se veía más relajado de lo normal. Whis, ¿por qué tan alegre? ¿Conseguiste novia en la Tierra? Preguntaría a Vegeta. Nada de eso, solo estoy muy tranquilo, eso es todo, diría Whis. Me pregunto si le habrá hecho algo a Kakaroto. Pensaría Vegeta atento. Entonces, ¿comenzaremos con el entrenamiento de hoy? Preguntaría Vegeta. Por el momento centraremos su entrenamiento en la parte intelectual. Es más fuerte que el mismo señor Bills, diría Whis. Deberá de recorrer planetas, comprender cómo se desarrollan las civilizaciones y conocer las razas existentes. No, quiero entrenar, diría Vegeta. Disculpe, ¿acaso quiere enseñarme cómo debo entrenarlo? Preguntaría Whis. No es eso. Es que Kakaroto se ha vuelto muy fuerte y no puedo permitir que un mortal sea más fuerte que un dios de la destrucción. Al menos esa es mi mentalidad, diría Vegeta. Oye, eso fue una crítica hacia mí, diría Bills. Pero no está errada, diría Whis. Señor Vegeta, creo que ha entendido la importancia de su puesto. Pero no se preocupe, ya tendrá mucho tiempo para hacerse más fuerte, diría Whis. Recuerda que el señor Goku solo es un mortal, y usted será convertido en un dios. Comprendo, diría Vegeta. Vegeta observaría a Bills con atención, comprendería por qué el dios de la destrucción era tan holgazán. Es el mismo Whis quien se encarga de que Bills no entrene. Por eso le otorga todos los placeres, pensaría Vegeta. Señor Vegeta, ¿sucede algo? Preguntaría Whis. No, no es nada, diría Vegeta. Goku seguiría entrenando en la habitación del tiempo. Aquella experiencia en ser atacado por Whis lo estimularía. Vaya, no pensé que tener a Whis como objetivo me obligara a hacerme más fuerte, diría Goku. Mucho menos alcanzar este nivel. Goku elevaría su ki al máximo, su cabello se volvería blanco al tener dominado el Ultra Instinto. La habitación del tiempo comenzaría a temblar en su interior. Por fuera, Piccolo y Dende sentirían temblores muy leves por la dilatación del tiempo. Aún así lograban percatarse de estos. No puedo creerlo. Nunca nadie ha logrado exteriorizar algo que suceda dentro de la habitación del tiempo, diría Piccolo. Quizás es porque el señor Goku ha superado los límites de lo que creemos posible, diría Dende. Sobrevivió a la intención asesina de un ángel, Goku lo puede todo. Pasarían 3 días en total fuera de la habitación del tiempo.
Goku saldría de ella dejando sorprendidos tanto a Dende como a Piccolo. Goku, ¿de verdad eres tú? Preguntaría Piccolo. ¿Así es? Respondería Goku. Entiendo cómo te sientes, ni yo mismo me reconozco. Tu energía es tan... decía Piccolo sin encontrar las palabras adecuadas. Celestial, intervendría Dende. Sí, es posible, diría Piccolo. Chicos, debo de dejarlos. Tengo que irme, diría Goku. Espera, ¿de verdad vas a enfrentarlos? Preguntaría Piccolo. Adiós. Sonreiría Goku y desaparecería con la teletransportación. Goku llegaría a su casa. Milk no esperaba verlo en tan pocos días. Goku, ¿regresaste? Diría Milk. Sí, tengo algo de hambre, diría Goku. Enseguida te preparo algo, diría Milk. Milk cocinaría un gran almuerzo para Goku. Este comería más feliz que nunca. ¿Verdad que está bueno? Diría Milk. Sí, la mejor comida del mundo, diría Goku algo apagado. Cariño, ¿te sucede algo? Preguntaría Milk. Goku quedaría en silencio por un momento. Se veía muy serio, más de lo normal para él. ¿Goku? Diría Milk. Milk, creo que esto es una despedida, diría Goku seriamente. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Milk. Tengo que irme de la Tierra. No te preocupes por mí, es por el bien de todos, diría Goku. Espera, no te entiendo. ¿Acaso nunca volveré a verte? Preguntaría Milk. No es eso. Cuando uno se hace muy fuerte suele tener enemigos muy poderosos, diría Goku. Créeme, es por el bien de todos. Pero no te preocupes, siempre estaré pensando en ti. Goku llevaría los dedos a su frente. ¡Goku, espera! Diría Milk entre llantos. Goku desaparecería dejando a Milk muy triste. Goku abandonaría la Tierra por el bien de todos. Mientras tanto, Whis seguía en el planeta de Bills mientras daba instrucciones a Vegeta. ¡No es cierto!, pensaría Whis aterrado al sentir el ki de Goku. ¿Whis? Diría Vegeta. Se terminó el entrenamiento, diría Whis con firmeza. Oye, ¿qué sucede?, preguntaría Vegeta. Fuera de aquí, diría Whis con la mirada incisiva. Vegeta saldría de allí sin pedir explicaciones. ¿Cómo puede ser que ese desgraciado esté vivo, si ni siquiera puede ser revivido?, pensaría Whis. Goku llegaría finalmente al planeta de Bills. Vegeta estaría escondido viéndolo todo. Kakaroto, su presencia es totalmente distinta, pensaría Vegeta asombrado. Whis, regresé por ti, diría Goku con una especial mirada sanguinaria. Señor Goku, qué placer verlo, diría Whis. Veo que se ha vuelto más fuerte. De nuevo, eres un desgraciado, intentaste matarme, diría Goku. No se preocupe, la próxima vez lo haré bien, diría Whis. Whis con un movimiento de su báculo lanzaría un disco de ki. Goku desaparecería y reaparecería con un golpe de puño en Whis. Conectaría su ataque directo en su rostro, obligando al ángel a retroceder. Luego Whis se limpiaría la mejilla, tenía una delicada línea de sangre. Bills llegaría al instante advertido de un poder gigantesco. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Bills desconcertado. Señor Bills, manténgase tangente de esto, diría Whis. Whis intentó matarme, así que vine a cobrar venganza, diría Goku. Eso no puede ser cierto. Los ángeles no toman acciones por cuenta propia, diría Bills. Pues Whis es la excepción, diría Goku seriamente. Señor Goku, le recomiendo que se retire y deje este asunto por aquí, diría Whis molesto. No, ya te dije que vine a luchar contigo, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo, ocasionando un gran estruendo en el planeta. Bills y Vegeta estarían sorprendidos por su gran poder, en especial por su cabello blanco. Dominó el Ultra Instinto, diría Vegeta al hacerse presente. Le dije que se fuera, diría Whis. Se te terminó la mentira, Whis, diría Goku. No hay duda, ese es el Ultra Instinto, diría Bills. Goku se lanzaría con todo hacia Whis, llegaría con un poderoso golpe de puño. El ángel se cubriría usando el mango de su báculo y este se rompería en dos. No puede ser, diría Whis desconcertado. Goku conectaría una lluvia de golpes sobre Whis. El ángel retrocedería con algunos raspones. ¡Eres un desgraciado!, diría Whis furioso. Whis arrojaría sus trozos rotos del báculo a un lado y se decidiría por pelear en serio. Whis comenzaría a elevar su ki poniendo en aprietos a Goku. ¡Cielos, es imponente!, diría Goku. Whis llegaría a Goku con una patada en su pecho. Goku saldría despedido lejos. Esto es... diría Vegeta desconcertado. Jamás vi a Whis pelear de esa manera, diría Bills. Vegeta, ¿qué sabes de todo esto? Creo que tendré que explicarte muchas cosas, diría Vegeta. Vegeta comenzaría a darle explicaciones a Bills, mientras que Whis y Goku seguían con la pelea.
Goku retomaría la postura, le lanzaría un golpe de puño a Whis y este se cubriría. Eres un desgraciado, intentaste matarme, diría Goku furioso. Me arrepiento de haber fallado, diría Whis. Sí que lo harás cuando te destroce, diría Goku. Goku y Whis chocarían sus puños entre sí generando una gran expansión de energía. Sus golpes serían tan poderosos que destrozarían todo a su alrededor. Luego, Goku golpearía el rostro de Whis con un golpe de puño. El ángel respondería con una patada en su estómago. Goku, sin quedarse atrás, sujetaría a Whis del rostro y le daría un fuerte cabezazo. El ángel retrocedería algunos metros al sangrar su nariz. Te mataré, diría Goku. Goku lanzaría cientos y cientos de bolas de ki hacia el ángel. Whis las esquivaría sin dificultad alguna al moverse de lado a lado. Aún así, en un momento, Whis notaría que Goku no estaba precisamente atacándolo a él. ¿Acaso está fallando a propósito?, pensaría Whis. Whis se giraría y vería una gran bola de ki que iba creciendo poco a poco, mientras Goku le enviaba más bolas de ki. ¿Qué demonios tiene planeado hacer?, preguntaría Vegeta. Está acumulando energía en un solo ataque. Es ideal para hacer mucho daño en poco tiempo, diría Bills. Pero provoca un gran desgaste de energía. Whis avanzaría hacia Goku mientras esquivaba sus ataques de ki. Al llegar a él, ambos comenzarían a intercambiar golpes a corta distancia. Whis procuraría no darle aire a Goku para que siguiera acumulando su técnica, pero Goku le daría un rodillazo justo en sus costillas logrando tomar un poco de aire. Después de eso lo derribaría de un golpe martillo. Eso es, firmaste tu sentencia, diría Goku. Esto es una forma de la Genki Dama, pero con mi propia energía. Para cuando Whis se pone en pie, vería la gran bola de energía caer hacia él. ¡No es cierto!, diría Whis furioso. Whis estiraría sus manos tratando de sostener el ataque. Ejercería una gran presión puesto que ese ataque era muy poderoso. ¡Maldición! ¿Cómo acumuló tanta energía?, se preguntaría Whis sin dejar de resistirse. ¡Kamehame!, diría Goku al preparar su mejor técnica. ¡No es cierto!, diría Whis desconcertado. Vegeta, creo que tendremos que salir de aquí, diría Bills. Bills y Vegeta se alejarían, anticipando la destrucción del planeta. ¡Ja! Gritaría Goku tras lanzar su Kamehameha hacia la bola de ki que aún resistía a Whis. La bola de energía iría creciendo poco a poco. Whis cada vez tenía más dificultades para sostenerla. Aún así no se rendiría por nada del mundo. ¡No voy a morir en manos de un mortal!, diría Whis decidido. De todas formas, Whis no lo podría soportar más. Sus brazos se flexionarían y terminaría siendo vencido. La bola de energía explotaría generando una gran destrucción en el planeta. Luego de algunos segundos vemos a Whis con sus ropas desgastadas y perdiendo gran cantidad de sangre. Las piernas de Whis temblarían, se resistía a ser derrotado. Yo no puedo ser derrotado así, diría Whis y caería de rodillas. Lo logré, diría Goku al regresar a su forma base. Estaba muy cansado por toda la energía que había gastado en poco tiempo. Un mortal fue capaz de derrotar a un ángel, diría Bills. Kakaroto, de verdad lo hiciste, diría Vegeta. Muy bien, espero que te hayas arrepentido de meterte conmigo, diría Goku seriamente. Idiota, diría Whis al sonreír de manera sospechosa. ¿Qué?, diría Goku confundido. De pronto Goku experimentaría un gran dolor que lo obligaría a gritar. Goku sufría y sufría sin entender qué sucedía. Vados y Kus estaban detrás de Goku. Ambas estaban atacándolo con un gran campo de energía. Whis, casi no la cuentas, diría Vados. Esperaba un poco más de ti, diría Kus. Goku caería de rodillas, estaba malherido sumado a toda la energía que había gastado. Como siempre confiándose de la situación, diría Whis. Usted sí que no aprende. Bill se acercaría a nuestros amigos. Espere, no pueden matarlo así porque sí, diría Bills. Usted mejor cierre la boca. Este es un asunto entre ángeles, diría Whis. Bills, corres peligro, diría Goku. Kus golpearía el cuello de Bills, dejándolo desmayado. ¡Bills!, diría Goku aterrado. Lo siento, pero se estaba metiendo en donde no debía, diría Kus. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y se arrimaría a lanzar un gran ataque de ki sobre nuestros amigos. Todos quedarían atrapados sobre una explosión, pero para cuando se dan cuenta, Goku ya no estaba. ¡No puede ser! ¡Escapó!, diría Whis furioso. Tenemos que ir a buscarlo. Y a ese tonto de Vegeta que lo ayudó, diría Vado seriamente. Sabía que todo estaba yendo muy mal.
Goku lograría escapar gracias a la intervención de Vegeta. Vegeta, eres un completo idiota, diría Goku. Ahora te declaraste como su enemigo. Un verdadero Saiyajin no se deja pisotear por nadie, diría Vegeta con orgullo. Excepto por Freezer. Ay, diría Goku tras reírse, pero una de sus costillas le dolería. Eres un idiota, diría Vegeta. Goku usaría la teletransportación, llegarían a un planeta lejano. ¿Y ahora qué harás?, preguntaría Vegeta. Por ahora, recuperarme. Pero deberé de pelear contra todos los ángeles, diría Goku. Seguramente lucharán todos contra mí. Vegeta llevaría a Goku a una cueva donde se refugiarían. Vegeta apoyaría sus manos cerca de Goku y comenzaría a realizarle una técnica de curación. ¿Vegeta?, diría Goku confundido. Siempre consideré que entre guerreros debería de haber alguien capaz de curar, pero lo suficientemente fuerte como para sobrevivir una pelea, diría Vegeta. Aunque mi curación no es perfecta, puede quitar a alguien de un apuro. Goku se pondría en pie, aunque no estaba perfectamente curado, se sentía mucho mejor. Genial, al menos puedo escapar de una emergencia, diría Goku. Vegeta, eres increíble. Si todo esto sale bien, seguramente seas un buen dios de la destrucción. Si es que los dioses de la destrucción siguen en pie, diría Vegeta. Con lo que sucedió recién, no sé qué pasará con Whis. Intenta mantenerte oculto. Te prometo que los mataré a todos, diría Goku. Kakaroto, es muy grande lo que estás diciendo, diría Vegeta. Mataré a todos los ángeles, ya lo verás, diría Goku y desaparecería con la teletransportación. Cielos, a este paso jamás superaré a Kakaroto, pensaría Vegeta. Goku se refugiaría en un lugar seguro mientras sus heridas sanaban. En ese momento, Whis sería atendido tanto por Vados como por Kuz. Ambas lo curarían de sus heridas. Cielos, Whis, ¿de verdad Goku te superó?, diría Kuz. No digas eso, solo me confié, diría Whis. Pues, te confiaste de que Goku resultó ser más fuerte que tú, diría Vados. Pensé que lo habías eliminado. Algo sucedió, no me explico cómo sobrevivió, diría Whis. Whis terminaría de ser curado, estaba en perfectas condiciones. Ahora, ¿qué harás? Podríamos ayudarte, diría Kuz. Nada de eso, diría Whis. Lo derrotaré yo mismo. Después de todo, recuerda que te ayudamos. Ahora somos oficialmente sus enemigos, diría Vados. Los báculos de los tres ángeles sonarían. Todos los demás estaban al tanto de la situación y buscaban respuestas. Se formaría una reunión virtual entre todos. Hijo, creo que te ha dado una gran paliza tu exalumno Goku, diría Daishinkan seriamente. No es para tanto, puedo vencerlo, diría Whis. El señor Goku ha demostrado más poder del que esperábamos, diría Vados. Después de todo, ha progresado mucho durante los últimos años, y el ataque fallido de Whis solo provocó que se haga más fuerte. Whis, ¿eso es cierto?, preguntaría Daishinkan de forma acusadora. Más o menos, diría Whis, pues ahora todos los ángeles han quedado en evidencia. Vegeta escapó con él, así que recomiendo que se encarguen de él, diría Daishinkan. ¿Qué hay de Whis? Duerme, diría Whis. Duerme para siempre. Comprendo. Suspiraría Daishinkan. El señor Champa preguntará por él, diría Vados. Pues elimínalo, diría Daishinkan. Es más, creo que todo esto ha ido muy lejos. Esto de dejar a los demás tomar las decisiones es un problema. Asesinan a cada uno de los dioses de la destrucción. pero yo me llevo bien con mi dios de la destrucción, Diría Kuz. Todos, diría Daishinkan. ¿Qué hay del señor Topo? Aún no ejerce como dios de la destrucción, ¿vale? Diría Margarita. Todos, insistiría Daishinkan. Whis, es tu última oportunidad para arreglar esto. Si no eliminas a Goku, lo haré yo mismo. Horas más tarde vemos a Goku meditando en alguna parte. Estaba recordando todos los detalles sobre la pelea con Whis. Estoy orgulloso de mis resultados, pero volví a confiarme. Pensaría Goku, tengo que estar más pendiente de mi entorno. Ahora todos los ángeles estarán detrás de mí. Cada uno de los ángeles cumplirían las órdenes de Daishinkan y asesinarían a cada dios de la destrucción. De esa forma ellos podrían gobernar sin problema alguno. En cuanto a Daishinkan, este se acercaría con discreción a ambos Enosamas. Tengo un juego muy especial para ustedes, diría Daishinkan. ¡Sí! ¿De qué se trata?, preguntarían ambos Enosamas. Cierren los ojos y lo sabrán. Será una sorpresa, sonreía Daishinkan. Ambos Enosamas se cubrirían los ojos, esperando la famosa respuesta. Daishinkan con el filo de su mano le separaría la cabeza a ambos. Ambos Enosamas morirían en el acto. Los guardianes de Zenosama quedarían desconcertados, no sabían cómo reaccionar. A ustedes nunca los soporté,
diría Daishinkan seriamente. Daishinkan eliminaría a cada uno de los guardianes con un láser de ki directo en su pecho. Ahora comienza la era de los ángeles, diría Daishinkan. Goku seguía meditando, de pronto se sujetaría al corazón por un fuerte dolor. ¿Qué fue eso?, se preguntaría Goku al sentir una sensación extraña. Goku sacaría de su uniforme aquel botón que le había regalado Zenosama y este comenzaría a evaporarse. No me digas que, diría Goku. Goku cerraría los ojos buscando el ki de los dioses. No podría sentir los del Kaioshin ni el de Bills. ¿Acaso esos desgraciados se rebelaron?, diría Goku fuera de sí. Vegeta se mantenía oculto, estaba refugiándose para no ser encontrado por Whis, hasta que de pronto Vados lo encontraría. Señor Vegeta, qué placer verlo, diría Vados. ¿Qué haces aquí?, preguntaría Vegeta desconcertado. Digamos que solo estaba interesada en verlo, diría Vados con una sonrisa tramposa. Eso no te lo creo, diría Vegeta en guardia. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, era consciente de que Vados había llegado para eliminarlo. Aún así, Vegeta no estaba dispuesto a rendirse. Vegeta se lanzaría con todo hacia Vados, la atacaría con intención asesina, pero evidentemente ella esquivaría todos sus ataques. Luego de algunos segundos de combate, Vados patearía a Vegeta fuertemente en las costillas. Vegeta tosería sangre perdiendo su transformación. No tenía oportunidad alguna con alguien como ella. ¡Demonios, todo esto es culpa de Whis, quien me detuvo para que no me hiciera más fuerte!, diría Vegeta furioso. Es tarde para lamentos, diría Vados al crear una bola de ki. Al menos moriré en manos de un ángel, porque nadie más sería capaz de hacerlo, diría Vegeta con la frente en alto. Vados lanzaría su bola de ki, pero Goku llegaría con la teletransportación. Goku sujetaría la bola de ki en su mano. Al cerrarla, la bola de ki se convertiría en humo. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. Veo que viniste a salvar a tu novio después de todo, diría Vados. No siento el ki de Bills por ninguna parte ni el del Kaioshin. ¿Qué es lo que hicieron?, preguntaría Goku. Supongo que la respuesta es obvia, diría Vados de manera desafiante. ¡Son unos desgraciados!, diría Goku fuera de sí. El suelo comenzaría a temblar bajo Goku. Su ki se elevaría enormemente. Vegeta se alejaría de allí sabiendo lo que pasaría. No me asustas, diría Vados. Goku gritaría usando su forma del Ultra Instinto con el cabello blanco. Vados quedaría sorprendida por su poder. Era más fuerte que en el momento de su encuentro contra Whis. Es un pecado que un mortal sea tan fuerte, diría Vados. Vados crearía una gran bola de ki del tamaño de su cuerpo. Se la lanzaría a Goku. Goku golpearía la bola de ki con su puño. Esta explotaría frente a él sin hacerle el más mínimo daño. No es cierto, diría Vados desconcertada. Goku llegaría a Vados con un rodillazo bajo su mentón. La lanzaría varios metros lejos. Luego Goku saltaría sobre ella, pero Vados lograría esquivarlo al saltar por lo alto del suelo. Es rápido, pensaría Vados. Para cuando Vados se da cuenta, encima de ella estaba Goku cargando una bola de ki. Se la lanzaría directamente al rostro. Vados caería al suelo impactando severamente. Se pondría en pie con dificultad y escupiría algo de sangre. ¡Desgraciado!, diría Vados furiosa. Vados iría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una serie de golpes, pero Goku esquivaría cada uno de ellos con gran facilidad. No perdonaré lo que hicieron, diría Goku. Goku golpearía fuertemente el estómago de Vados. Ella perdería gran cantidad de sangre y quedaría de rodillas. Apenas podía respirar. No puede ser que sea más fuerte que un ángel, diría Vados. ¡Kakaroto, no pierdas el tiempo!, decía Vegeta, pero un ataque de ki perforaría su estómago. ¡Vegeta!, diría Goku. ¡Mojito! ¡Grandísimo idiota! diría Vados aterrada. ¿Qué?, diría Mojito, quien había sido el atacante. Vegeta caería al suelo agonizando. Goku iría por él. Vegeta, resiste, diría Goku. No tiene caso, diría Vegeta. Entonces te reviviré con las esferas del dragón, diría Goku. Averigüé algo interesante, diría Vegeta perdiendo sangre. Cuando un ángel mata a alguien, su alma desaparece. No es cierto, diría Goku desconcertado. Vegeta cerraría los ojos al momento de morir. Mojito, eres un tonto. Goku se hace más fuerte con base a la ira, diría Vados. ¿Y yo qué iba a saber? Vine porque se estaban demorando en matar a Vegeta, diría Mojito. Goku gritaría elevando su poder más allá de sus límites. No podía creer que Vegeta hubiese muerto y no pueda ser revivido. Goku destrozaría el terreno a su alrededor a raíz de su poder. Estamos en problemas, diría Vados. Goku llegaría a Mojito, de un golpe de puño atravesaría su estómago.
Mojito quedaría con un gran agujero en su estómago. Bastardos, lo pagarán caro, diría Goku. Goku terminaría de desintegrar a Mojito de un ataque de ki. Maldición, tengo que irme de aquí, diría Vados. Vados trataría de huir, pero Goku la alcanzaría y de un golpe la derribaría. No irás a ninguna parte, diría Goku. Goku golpearía una y otra vez a Vados, no la perdonaría. Finalmente le daría un fuerte golpe en su rostro. Vados caería muerta al suelo. Malditos, iré por todos los ángeles, diría Goku. Goku buscaría el ki de los ángeles. Trataría de ir primero por Whis, pero no encontraría su presencia por ninguna parte. Ese desgraciado. Mataré a sus hermanos para que aparezca de una vez por todas, diría Goku. Goku comenzaría con la cacería. Encontraría a cada uno de los ángeles y los mataría de uno en uno. Aún así, Whis seguía sin aparecer. Goku llegaría al universo 11 encontrándose con Margarita. No puede ser, ¿ya llegaste? Diría Margarita ocultando su terror. Solamente quedas tú y Whis, diría Goku. Malditos desgraciados. Mataron a todos los dioses y de seguro al mismo Zenosama. Margarita le explicaría que no importaba lo que haga porque el padre los reviviría cuando quisiera. Ya veo lo que sucede. Entonces también lo mataré, diría Goku fuera de sí. Goku gritaría expulsando todo su poder. Se lanzaría con todo hacia Margarita, pero al llegar con un golpe de puño, Whis llegaría sujetando su muñeca. ¿Tú? Diría Goku desconcertado. Así es, diría Whis y lanzaría lejos a Goku de un golpe de puño. Demonios, te has vuelto más fuerte, diría Goku furioso. Los ángeles somos seres especiales, no como los simples mortales que creen que pueden superarnos, diría Whis. Mientras ustedes pasan la mitad de la vida para hacerse más fuertes, nosotros logramos ese poder con tan solo un suspiro. Lo único que entendí es que estás dolido por la paliza que te di, diría Goku. ¿Cómo te atreves?, diría Whis furioso al elevar su ki. Si de verdad eres más fuerte, no sé cómo lo hiciste, pero eso no te servirá de nada, diría Goku al elevar su ki al máximo. Te mataré y regresaré todo a la normalidad con las super esferas del dragón. Whis comenzaría a reír por su comentario. El dios dragón solo habla el idioma de los dioses, diría Whis. Si no somos nosotros, nadie podrá pedirle un deseo. Terminaría de decir Whis mientras seguiría riendo y Goku miraría al ángel muy enojado. Goku estaba decidido en acabar con Whis a toda costa. El ángel había incrementado sus poderes. Veo que te has vuelto muy fuerte, diría Goku seriamente. Una simple visita a la habitación del tiempo fue suficiente, diría Whis. Whis, ¿de verdad te pusiste a entrenar? Preguntaría Margarita. Por supuesto, no tenía otra opción, diría Whis. Pagarás por esto, Whis. Ni siquiera tu padre te salvará, diría Goku. Goku y Whis se observarían seriamente. Cada uno estaba estudiando al otro. En un instante, Goku y Whis chocarían sus puños entre sí. Nada mal, sonreía Whis burlándose de Goku. Juro que te mataré, diría Goku entre dientes. Ambos tomarían distancia uno del otro. Luego Whis lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Este lograría esquivarlas una a una, pero Whis se adelantaría. Al acortar distancias, patearía a Goku bajo su mentón, arrojándolo varios metros lejos. Whis trataría de alcanzarlo, pero al lanzarle un golpe de puño, Goku desaparecería. ¿Cómo?, diría Whis asombrado. Goku estaba detrás de él y lo patearía justo en un costado, haciéndolo toser sangre. Luego, Goku lo derribaría de un golpe martillo. Whis caería golpeándose fuertemente. No puedo creerlo. ¿De verdad Goku rivaliza contra Whis a pesar de que sea más fuerte que antes?, diría Margarita. Whis se levantaría realmente furioso. ¡Bastardo!, diría Whis entre dientes. Vamos, Whis, tú puedes ganarle, ¿vale?, diría Margarita. Goku observaría a Margarita con odio y le lanzaría una bola de ki. ¡No!, diría Whis. Whis llegaría hasta Margarita y rechazaría el ataque. ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca!, diría Margarita. Margarita, aléjate. Esto es demasiado peligroso, diría Whis. Lo siento, ¿vale?, diría Margarita al alejarse. Para ser alguien tan despiadado, sigues teniendo sentimientos por tus hermanos, diría Goku. Ahora sabes lo que se siente que ataquen a tus seres queridos. Ahora verás, diría Whis. Goku y Whis se atacarían entre sí, comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Ambos daban una batalla bastante reñida, sus poderes estaban equilibrados. En un momento, Goku y Whis se golpearían mutuamente en el rostro en forma espejo. Mientras tanto, Daishinkan estaría observando la pelea desde su palacio. Estaba realmente furioso porque Goku estaba rivalizando contra un Whis mejorado.
No puedo creer que se haya vuelto tan fuerte. Pensaría Daishinkan molesto. Es un simple mortal, no puede ser tan fuerte, no tiene sentido. Goku y Whis seguían con la intensa pelea, cada uno daba lo mejor de sí para ser el vencedor. Tengo que ayudarlo de alguna manera. Si Goku gana, estaré perdida. Pensaría Margarita. En un momento, Whis lograría burlar la guardia de Goku. Conectaría un fuerte ataque en su pecho. Luego de quebrar su guardia, lo atacaría con todo. Goku comenzaría a sentir los efectos de la fatiga. A diferencia de los ángeles, los mortales no tenían la misma resistencia que un ángel, y eso le estaba jugando en contra. Maldición, esto es demasiado. Pensaría Goku. Whis golpearía de un golpe martillo a Goku. Una vez que este cae al suelo, Whis lanzaría una serie de rayos de ki hacia él. Goku saldría de allí al instante, pero ni bien se alejaría, Whis llegaría con un rodillazo que lo haría toser sangre. ¡Ah! Es rápido, pensaría Goku. Ya me tienes harto, diría Whis. Es hora de acabar contigo de una vez por todas. Whis explotaría una bola de ki a corta distancia. Esta detonaría en Goku provocándole gran daño. Goku caería al suelo en pésimas condiciones. Aún así, Whis tampoco se veía como nuevo. Su uniforme estaba en mal estado y se encontraba bastante agitado. Al fin lo vencí, diría Whis mientras se limpiaba la sangre del labio. Maldito mortal, mira que me diste demasiado trabajo. Whis, su cabello, ¿vale? Diría Margarita. Es cierto, diría Whis al darse cuenta que a pesar de que Goku siguiera en el suelo, su cabello seguía siendo blanco. Whis sería prudente y se lanzaría con todo para rematar a Goku, pero al llegar a él Goku desaparecería de la nada. No es cierto, diría Whis desconcertado. ¿En dónde se metió? Se preguntaría Margarita. De pronto el estómago de Margarita sería perforado. Goku la había apuñalado por la espalda. ¡Hermana!, diría Whis aterrado. Margarita tosería sangre, apenas se podía mover. No lo entiendo, diría Margarita agonizando. Lo mismo que le hicieron a Vegeta, diría Goku. Además, estabas ayudando demasiado con tus avisos. Goku patearía a Margarita arrojándosela a Whis. Whis lograría sujetar su cuerpo justo a tiempo, pero aún así era demasiado tarde. Margarita, diría Whis entre lágrimas. No te pongas mal. Murieron los otros 10 también, diría Margarita antes de cerrar los ojos. Margarita perdería la vida en los brazos de Whis. ¡Eres un desgraciado!, diría Whis entre dientes. Eso es para que experimentes lo que sentí, diría Goku. Ahora sigues tú, diría Goku al explotar su ki. No creas que podrás derrotarme fácilmente, diría Whis fuera de sí. ¡Kaioken!, gritaría Goku. ¿Qué?, diría Whis asombrado. No se esperaba que Goku combinara el Kaioken con el Ultra Instinto. Goku llegaría a gran velocidad hacia Whis. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño sin que Whis pudiera hacer nada. Entre su fuerza y velocidad, el ángel no tendría oportunidad alguna. Luego de varios segundos, Goku atacaría a Whis con una bola de ki a corta distancia. El ángel caería al suelo perdiendo bastante sangre. Aunque no lo creas, nunca estuve peleando en serio, diría Goku mientras caminaba lentamente hacia Whis. El ángel se pondría en pie a pesar de sus heridas, pero se encontraba en pésimo estado. ¡Tú!, diría Whis al vomitar un charco de sangre. Mataron a los pequeños Zen, diría Goku y golpearía a Whis lanzándolo varios metros lejos. Whis volvería a ponerse en pie. Mataron a Vegeta. Goku lanzaría un ataque de ki que arrojaría lejos a Whis. Este solo podría cubrirse. Goku estaba decidido en acabar con Whis. Todo esto fue producto de ustedes. Los ángeles cavaron su propia tumba, diría Goku. Si me matas, ¿quién revivirá a tus amigos?, preguntaría Whis. Solo yo y mi padre conocemos el idioma de los dioses. Nadie más que nosotros podrá pedirle un deseo, diría Whis. Por favor, diría Goku al lanzar un láser de ki en la rodilla de Whis que lo dejaría incapacitado. No me digas que estarías dispuesto a hacerlo porque no es cierto. Ya encontraré la manera. ¡Desgraciado! ¡Entonces mátame de una vez por todas! No sabes lo gratificante que es ver esa expresión de derrota en ti. Sonreía Goku. Goku lanzaría una bola de ki hacia Whis. El ángel sonreía al aceptar su destino, pero la bola de ki desaparecería de la nada. ¿Te demoraste, padre? Daishinkan observaría seriamente a su hijo. No le diría una sola palabra. Parecía ofendido. Lo siento, diría Whis. Aceptaste tu derrota, qué humillación, diría Daishinkan.
No puedo creer que seas mi hijo. ¿Qué dejas para los otros 11? Ninguno hizo nada relevante, diría Goku. Le agradecería que me dejara hablar con mi hijo, diría Daishinkan. Como sea, respondería Goku. Whis, esto no es un juego. De no ser por mí, habrías muerto. Aceptaste tu propia muerte, diría Daishinkan. Eso es la diferencia entre tú y Goku. Él no aceptó la derrota y tú sí. Whis apenado cerraría los ojos. No tenía nada que decir ante los reclamos de su padre. Ahora vete de aquí, diría Daishinkan. No quiero verte aquí. Whis se alejaría de allí sabiendo que no tenía nada que hacer. Eres muy duro con tu hijo, pero estuviste observando todo este tiempo. Pudiste salvar a tus hijos antes si te lo hubieras propuesto, diría Goku. ¿Cuál sería la gracia en ello? Mis hijos deberían de ser capaces de detenerlo, diría Daishinkan. Pero veo que no, diría Goku. Y eso te decepciona. En efecto, respondería Daishinkan. También me he dado cuenta que no ha peleado en serio. Vaya, ¿lo notaste? Diría Goku. Ahora se viene la pelea decisiva. Antes que nada, quiero que sepas que si por milagro llega a ganarme, no habrá forma de que pueda usar las super esferas del dragón, diría Daishinkan. Por si no lo sabes, solo las super esferas del dragón son capaces de revivir a los dioses. Como se lo dije a Whis, si los dejo vivos tampoco lo harán, diría Goku. ¿Puedo preguntar el método si es tan amable? Preguntaría Daishinkan con cordialidad. Claro, solo es viajar al pasado y traer a un dios que lo haga por mí, diría Goku entre risas. No puede ser que sea capaz de llegar tan lejos, diría Daishinkan entre dientes. Claro que sí, y deberías de saberlo, diría Goku molesto. Simio asqueroso, debí de matarte el mismo día que te acercaste a Zenosama, diría Daishinkan con desprecio. Goku explotaría su ki más allá de sus límites usando el Kaioken por 10 y el Ultra Instinto. Llegaría con todo hacia Daishinkan, lo atacaría con una lluvia de ataques, pero el Supremo Sacerdote esquivaría todos sus ataques con solo mover una mano. Goku literalmente solo tenía contacto con su dedo índice. No puede ser, ¿dónde está su límite de poder?, se preguntaría Goku. Daishinkan en un momento golpearía levemente a Goku en el rostro. Este saldría despedido lejos perdiendo sangre. Goku rodaría varios metros por el suelo casi sin poder levantarse. Este sí pega fuerte, diría Goku al ponerse en pie. No se confunda conmigo. Recuerde que soy el padre de todos los ángeles, el supremo sacerdote, diría Daishinkan seriamente. Daishinkan señalaría a Goku, y Goku comenzaría a temblar por varios ataques invisibles que recibiría. Goku gritaría de dolor por todos los golpes instantáneos. Finalmente caería de rodillas casi sin poder moverse. Al final no mereció más que unos pocos segundos, diría Daishinkan al sentirse vencedor. ¡Padre!, advertía Whis. Daishinkan vería a Goku masticar algo. ¿Qué está comiendo?, preguntaría Daishinkan. De pronto Goku gritaría elevando su poder aún más que antes. Este se encontraba como nuevo y en perfectas condiciones. ¡No es cierto!, diría Daishinkan furioso. Tenía una semilla del ermitaño guardada, diría Goku entre risas. ¿Y acaso crees que eso te servirá de algo? No podrás ganarme, aunque te hayas curado y recuperado tus energías, diría Daishinkan. Eso ya lo veremos, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Daishinkan. El Supremo Sacerdote notaría el incremento de poder en Goku, aunque aún no era suficiente para considerarlo una amenaza. Es posible que haya aumentado su poder, pero no es suficiente para considerarse mi rival, diría Daishinkan. Goku expresaría una curiosa sonrisa como si tuviera todo bajo control. De pronto Goku atacaría con una variedad de ataques a gran velocidad. Daishinkan se cubriría de cada uno de ellos como si nada, solo con la punta de su dedo, pero se vería en la necesidad de usar ambas manos. Notaría que la velocidad de Goku aumentaba constantemente. Goku gritaría expulsando más poder, y Daishinkan por un momento vería en él la imagen de un Osaru de color blanco. ¿Qué demonios?, diría Daishinkan al retroceder. Daishinkan se pondría en guardia, como si Goku fuera realmente una amenaza. «Padre, ¿qué es lo que está pasando?», preguntaría Whis furioso. «Cierra la boca», diría Daishinkan molesto. «¿Qué pasa? ¿Acaso te da miedo un simple mortal?», diría Goku burlándose de Daishinkan. «No te quieras pasar de listo conmigo», diría Daishinkan molesto. «Solo eres un mortal, jamás podrás superar al Supremo Sacerdote». «Eso lo veremos», diría Goku. Goku atacaría con un gran rayo de energía. Daishinkan quedaría asombrado por la gran cantidad de ki que controlaba Goku. Luego de 6 años desde el Torneo del Poder, Goku y Vegeta habían comenzado un arduo entrenamiento en manos de Daishinkan.
Al ser los únicos mortales capaces de desarrollar el ki de un dios, fueron de gran interés para los dioses supremos para ser entrenados y convertirse en dioses, en especial Daishinkan, que estaba en deuda con ellos, porque en el pasado habían derrotado a Moro salvando a uno de sus hijos, Merus. Luego de finalizar el entrenamiento, se realizaría una gran ceremonia frente a los dioses y ángeles de los 12 universos. Ante ustedes el señor Goku y el señor Vegeta. A partir de hoy serán nombrados como dioses multiversales, diría Daishinkan. ¿Dioses multiversales? Diría Champa asombrado. Eso fue lo que dijo. Diría Vados. Ya lo sé. Diría Champa a su ángel. Claro, significa que ya no pertenecen a un solo universo. Ahora podrán transitar los 12 universos con total libertad, explicaría Daishinkan. ¿Oíste, Vegeta? Ahora somos dioses muy importantes, diría Goku. Claro que lo oí, insecto. Tengo oídos, diría Vegeta. Aunque se han vuelto muy fuertes, diría Bills. Estoy orgulloso de que sus orígenes sean del universo 7. ¡Ja! Te enorgulleces por méritos ajenos, ¡qué vergonzoso! Diría Champa. Lo dice solo por envidia, porque no son de su universo. Diría Vados. ¡Cierra la boca! Contestaría Champa. ¿Acaso quieren compartir algo con los demás dioses? Preguntaría Daishinkan al escuchar por lo bajo al dios del universo 6. No, nada, lo siento. Diría Champa aterrado. ¿Ve lo que hace por hablar de más? Diría Vados. ¡Felicidades, Goku y Vegeta! Diría uno de los Zenosamas. ¡Sí! ¡Felicidades, Goku y Vegeta! Diría el otro Zenosama. Padre, ¿qué responsabilidad tendrán ambos a partir de ahora? Preguntaría Margarita. Ninguna. Diría Daishinkan. Se escucharían los murmullos entre los dioses. La mayoría de ellos se sentían defraudados. ¿Qué pasa? Preguntaría uno de los Zenosamas. Sí, ¿qué pasa? Diría el otro Zenosama. No se lo tomen a mal, pero no me parece adecuado que sean dioses multiversales y no ocupen ningún puesto ni responsabilidad. Diría Jerez. Yo no veo el problema. Diría Licky. Nosotros tenemos nuestros universos y nuestros cargos. Darle importancia a que si ellos cumplan una tarea o no es mirar lo que hacen los demás. Por eso el nivel de vida de tu universo sigue siendo bajo. ¿Qué dijiste? Preguntaría Jerez furiosa. Lo que oíste. Diría Licky. El señor Likir tiene razón. Diría Daishinkan. El señor Goku y el señor Vegeta no tienen cargos como ustedes, y sin embargo han hecho más de lo que les corresponde. ¡Confiemos en ellos, sí! Señores, como sabrán, tendrán libre tránsito por los 12 universos. Diría Daishinkan. Estamos muy agradecidos, diría Goku. Luego de finalizar la ceremonia, tanto Goku como Vegeta regresarían a la Tierra. ¡Regresaron! Diría Bulma emocionada. ¡Era hora! Diría Milk alegre. Hola, ha pasado mucho tiempo, diría Goku. Milk correría a los brazos de Goku. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había visto. Vegeta, no me digas que no me extrañaste, diría Bulma al acercarse a su esposo. No molestes, respondería Vegeta algo sonrojado. Mientras tanto, en el universo 11, tanto Bermud como Margarita estaban muy molestos con el nombramiento de Goku y Vegeta. No puedo creer que esos dos sean dioses multiversales, diría Bermud. Aún así, no podemos hacer nada. Es la voluntad de Zenosama y Daishinkan, diría Margarita. No lo entiendo. Todo porque esos dos son amiguitos de Zenosama, diría Bermud molesto. Pasarían varios días con normalidad, mientras Goku y Vegeta llevaban vidas normales en la Tierra. Cada uno de ellos había superado el poder de los dioses de la destrucción, aunque todavía les faltaba mucho para llegar al poder de los ángeles. En un momento en el palacio del Rey del Todo, tanto Zenosama como Daishinkan sentirían una energía muy extraña. ¿Qué es eso? Preguntaría Zenosama. ¡Es cierto! Diría el Zenosama del futuro. ¿Sabes qué es? Preguntaría el Zenosama del presente. En mi época había despertado el Rey Demonio. Explicaría el Zenosama del futuro. Se puede sentir claramente una onda de energía demoníaca expandirse a través de los 12 universos. Diría Daishinkan seriamente. Cada uno de los dioses lo notarían, sentirían la energía demoníaca del Rey Demonio. Solo el Zenosama del futuro lo conocía, ya que en su época el Rey Demonio ya había despertado e incluso fue derrotado. ¿Quién es ese Rey Demonio? Preguntaría el Zenosama del pasado. Es un ser maligno muy fuerte, pero no te preocupes. En mi época fue derrotado por Jiren, que era muy fuerte también. Diría Zenosama del futuro. Seguramente le ganará. Ah, bueno, está bien. Diría el Zenosama del presente. Gran señor, ¿no desea investigar sobre el tema? Preguntaría Daishinkan. No, sería aburrido. Dirían ambos Zenosamas. Goku y Vegeta permanecían en la Tierra. Al ser dioses también sentirían esa extraña energía demoníaca. Vegeta, ¿qué será eso? Preguntaría Goku al mirar hacia el cielo. No lo sé, pero sea lo que sea, me causa escalofríos. Diría Vegeta. Mejor vamos con Bills y Whis a ver qué nos dicen. Diría Goku. Goku y Vegeta irían al planeta del dios de la destrucción con la teletransportación. Esos dos ya se fueron de nuevo.
diría Bulma, ya que los había visto irse pero no tenía idea del motivo. Vaya, imagino por qué están aquí, diría Whis. Vienen por esa energía demoníaca que se sintió en todas partes. Preguntaría Bills. ¿Con qué energía demoníaca? Diría Goku. Sentimos una energía extraña, sabíamos que era tétrica, pero no que precisamente era demoníaca. Diría Vegeta. Han existido varios demonios en el pasado, es inconfundible. Diría Bills. Aunque tenía entendido que todos los demonios habían muerto. Preguntaría a mis hermanos si saben algo del tema. Diría Whis. Mientras tanto, el Rey Demonio se encontraba en alguna parte del universo 11. Me ha tomado tanto tiempo despertar que ya perdí la cuenta. Diría el Rey Demonio. Aún me encuentro muy débil, necesito absorber seres vivos. El Rey Demonio apenas lograba moverse, se encontraba muy debilitado y a falta de energía. Desesperado por recuperar su verdadero poder, no duda un solo momento en llegar al planeta más cercano para fortalecerse. Whis hablaría con cada uno de los ángeles sobre el tema, pero Daishinkan haría una llamada grupal. Imagino que cada uno de ustedes está al tanto de una fuerte energía demoníaca que llega a todos los universos. Diría Daishinkan. Pues la verdad que sí, ¿vale? Diría Margarita. Se encuentra aquí en el universo 11. Verán, según nos comenta Zenosama del futuro, se trata del Rey Demonio. Diría Daishinkan. Pensé que el Rey Demonio era solo un mito de los mismos demonios. Diría Whis. Pues al parecer no. Diría Daishinkan. De todas maneras, Zenosama dijo que no había de qué preocuparse. Dice que en su futuro el Rey Demonio había sido derrotado fácilmente por Jiren. Entonces le avisaré a Jiren, ¿vale? Diría Margarita. ¡No! ¡Que no lo haga! Se escucharía la voz de Zenosama del futuro detrás del supremo sacerdote. Gran señor, ¿sucede algo? Preguntaría Daishinkan. En el futuro las cosas sucedieron de una manera natural. Tomar otras medidas podría cambiar el destino. Diría Zenosama del futuro. Es cierto, no debiste de hablar con tus hijos de esto. Diría Zenosama del presente. Cuánto lo siento, me disculpo. Diría Daishinkan. Es que mis hijos ya están investigando del tema. Bueno, ya no importa, pero que no hagan nada. Si el Rey Demonio está en el universo 11, Jiren se encargará de él tarde o temprano. Diría Zenosama del futuro. Hijos, escucharon al Rey del Todo. Dejen que todo fluya con normalidad. Diría Daishinkan al cortar la llamada. Yo no sé ustedes, pero no me inspira confianza dejar todo así. Diría Kuz. En el futuro de Zenosama no había dioses de la destrucción y de la creación. Diría Mojito. Asumo que nuestras versiones no han tomado medidas al quedar desocupados. Bueno, será mejor dejar todo así. Diría Whis. Todos los ángeles terminarían con la llamada grupal, luego Whis regresaría con el resto. ¿Pudiste averiguar algo? Preguntaría Bills. Dijo Zenosama del futuro que dejáramos todo como está. Diría Whis. ¿Qué? Pero es alguien fuerte, al menos eso imagino. ¿Por qué dijo que dejáramos todo así? Preguntaría Goku decepcionado, ya que ansiaba conocer al Rey Demonio. Simplemente porque es una situación que en el futuro se resolvió, diría Whis. Y no diré más nada, mientras más diga será cambiar más el destino. De todas maneras, las cosas son totalmente distintas, diría Vegeta. No tiene caso quedarse de brazos cruzados. Supongo que tiene razón, diría Whis. Ya sé, ¿por qué no se lo dice a Zenosama? ¿Estás loco?, diría Bills aterrado. Fue una decisión de Zenosama, en especial del futuro. Por mi parte, no hablaré más del tema, diría Whis al retirarse e ignorar a los demás. Goku, llamaría Bills seriamente. ¿Qué? Preguntaría Goku confundido. Imagino que sabes lo que estoy pensando, diría Bills seriamente. ¿Que tiene comida para nosotros? Respondería Goku. Kakaroto, cabeza hueca, se refiere a que no le vayas a pedir a Zenosama que te deje ver de quién se trata, diría Vegeta. Yo no haría eso, diría Goku, aunque se notaba que estaba mintiendo. Goku, te lo prohíbo rotundamente. Son las órdenes de Zenosama, diría Bills. Lo siento, pero soy un dios multiversal. Ya no obedezco a los dioses de la destrucción, diría Goku al cruzarse de brazos. Sin que nadie se diera cuenta de la presencia de Whis, el ángel había conectado su báculo en el estómago de Goku. Goku quedaría encorvado tosiendo sangre. Ni siquiera sentí su presencia, diría Vegeta. Fueron órdenes de Zenosama, diría Whis. Mejor quédese quieto, que no se le suba la cabeza a su posición. Ya entendí, diría Goku adolorido. Kakaroto, ¿podrías tomarte las cosas en serio una vez en tu vida?, preguntaría Vegeta. Vaya, ni que fuera un niño, diría Goku. Pues a veces te comportas como uno, diría Bills. Goku y Vegeta regresarían a la Tierra al saber que no tendrían nada que ver con esa energía que sintieron. Mientras tanto, en el universo 11, el Rey Demonio llegaría a un planeta con una civilización no muy desarrollada. Al menos hay vida inteligente en este lugar, diría el Rey Demonio. El Rey Demonio estaba muy cansado, le costaba mucho moverse. En un momento caería desmayado por no tener más fuerzas. Horas más tarde, el Rey Demonio despertaría en una casa. Un sujeto lo había socorrido. ¿En dónde estoy?, preguntaría el Rey Demonio.
Buen hombre, lo encontré inconsciente, diría un hombre que era el dueño de la casa. Dígame, ¿de dónde viene? Tiene un aspecto algo extraño. No es muy fuerte, pero me sirve, pensaría el rey demonio. El rey demonio perforaría el estómago del hombre, este gritaría de dolor. El cuerpo de la víctima comenzaría a volverse transparente mientras era asimilado por este. Sí, mucho mejor, diría el rey demonio al suspirar. Ya estoy listo para más almas. El rey demonio saldría del hogar y comenzaría a atacar a cada uno de los habitantes de ese planeta. No demoraría mucho en llegar el aviso a la tropa del orgullo. ¡No puede ser!, diría Topo al recibir el aviso. ¿Qué sucede, Topo?, preguntaría Dispo. Parece que un sujeto extraño está atacando el planeta Gar, diría Topo. Será mejor que vayamos hasta allí. Jiren aún no ha vuelto de su misión, ¿lo esperamos?, preguntaría Dispo. No podemos depender siempre de Jiren. Además parece que olvidas que soy un candidato a dios de la destrucción, diría Topo seriamente. Está bien, como digas, diría Dispo. Dispo y Topo irían en viaje al planeta Gar, sin saber que su enemigo era el rey demonio. Topo y Dispo llegarían al planeta Gar, comenzarían a tomar lecturas para estudiar la situación. Topo, más de la mitad de los habitantes están muertos, diría Dispo aterrado. No es posible, es demasiado para el poco tiempo que pasó, diría Topo. Topo se pondría unos binoculares para buscar al agresor, aunque no contaban con que el rey demonio apareciera de la nada. Debe de ser él, diría Dispo al ponerse en guardia. Sentí dos presencias poderosas y no pude evitar venir, diría el rey demonio. ¿Quién eres tú?, preguntaría Topo seriamente. Mi nombre es Galligan, soy el rey demonio, diría Galligan. Este solo debe ser uno de esos locos que se creen dioses, diría Dispo. Dispo, no te confíes, mató la mitad de la población del planeta, diría Topo. Ahora verás, diría Dispo. Dispo comenzaría a desplazarse a gran velocidad, rodeaba en círculos a Galligan. Mi velocidad es superior a la de cualquier ser, nadie puede predecir algunos de mis ataques, diría Dispo. Jamás podrás decía Dispo hasta que de pronto Galligan lo tenía sujetado del cuello sin que éste se pudiera mover. No es posible, diría Dispo aterrado. Sí, puede que seas algo rápido, pero no lo suficiente como para mí, diría Galligan. ¡Suelta, Dispo!, diría Topo al lanzarse hacia Galligan. Topo llegaría a Galligan chocando contra su cuerpo. De esta manera el rey demonio soltaría a Dispo. Topo, lo siento, diría Dispo al apartarse. Ahora es mi turno, diría Topo al ponerse serio. Topo elevaría su ki, se podría ver cómo sus músculos resaltaban. Hay algo muy particular en ti, diría Galligan. Es casi como si fueras un dios. Soy el candidato dios de la destrucción, así que te sugiero que no me subestimes, diría Topo. Topo se lanzaría con todo hacia Galligan, comenzaría a atacarlo con una variedad de golpes que someterían al rey demonio. Es muy fuerte, ¿qué clase de entrenamiento recibió este sujeto?, diría Galligan. En un momento Galligan lanzaría un golpe de puño, pero Topo lo esquivaría de lado y respondería con un fuerte golpe en su estómago. Galligan quedaría encorvado por el fuerte golpe. Será mejor que te rindas y digas quién eres, diría Topo seriamente. Sucio mortal, ya te lo dije. Soy Galligan, el rey demonio, diría Galligan. Los ojos de Galligan comenzarían a brillar con una extraña tonalidad. Su ki aumentaría. De pronto golpearía a Topo con un gancho levantándolo del suelo. Topo se elevaría a lo alto del cielo, pero Galligan lo recibiría para derribarlo de un golpe martillo. Topo caería al suelo dándose un fuerte golpe. ¡Topo, ten cuidado!, gritaría Dispo. Luego Galligan caería sobre la espalda de Topo dándole un fuerte impacto. Eso te pasa por meterte conmigo, diría Galligan. Luego Galligan sujetaría a Topo del cuello. Ahora te absorberé, diría Galligan. Galligan apoyaría su mano en el pecho de Topo, trataría de absorberlo, pero al intentarlo se produciría una explosión de ki entre ellos. Maldición, no eres un mortal, diría Galligan. ¿Qué es lo que sucede?, preguntaría Dispo aterrado. Topo se pondría en pie con dificultad, se quitaría la parte superior de su uniforme, estaba listo para luchar en serio. Ahora verás, diría Topo seriamente mientras energía de Hakai rodeaba su cuerpo. Ahora sentirás la destrucción, diría Topo. Ya veo, ¿con qué un dios de la destrucción?, diría Galligan. Ahora lo entiendo, solo puedo absorber la vida de los seres mortales, no de los dioses. Topo se lanzaría con todo hacia Galligan, comenzaría a atacarlo de manera salvaje. Galligan se daría cuenta que su enemigo no era alguien para subestimar. En un momento Galligan lanzaría un rayo de ki hacia Topo, pero Topo lo desaparecería con energía de Hakai. Usando energía de Hakai, era de esperarse, diría Galligan. Topo juntaría sus manos creando una gran bola de Hakai y se la lanzaría a Galligan sin importarle las consecuencias. Aún así, Galligan sujetaría la bola de Hakai. ¡No es posible!, diría Topo aterrado. Oh sí, sí que lo es, sonreía Galligan. Galligan comprimiría la bola de Hakai desapareciéndola por completo. ¡No es posible!,
el Hakai lo destruye todo, diría Toppo furioso. Creo que te lo he dicho antes. Soy el Rey Demonio, diría Galligan al liberar energía demoníaca alrededor de su cuerpo. Como todo demonio, soy inmune al Hakai. Galligan correría a gran velocidad hacia Toppo, pero antes de llegar a él simplemente desaparecería. ¿En dónde se metió? Se preguntaría Toppo. Para cuando Toppo se da cuenta ya era demasiado tarde. Galligan tenía a Dispo sujetado del rostro. En cuestión de segundos, Dispo sería absorbido por completo. ¡Dispo!, diría Toppo al ver morir a su amigo. ¡No lo pagarás con tu vida! Toppo se lanzaría con todo hacia Galligan, pero al lanzar un golpe de puño, Galligan le sujetaría la mano sin problema alguno. Ese mortal tenía un buen poder. Ha incrementado enormemente mis poderes, diría Galligan. Luego Galligan golpearía el estómago de Toppo, dejándolo malherido. No me importa si eres el Rey Demonio, diría Toppo al tomar coraje y ponerse en pie. De todas maneras, te derrotaré. Ya lo veremos, diría Galligan. Mientras tanto, Goku acababa de llegar al planeta de Zenosama. Hola, saludaría a Goku. ¡Goku! ¿Volviste? Dirían los Zenosamas. Vaya, no esperaba su visita tan pronto, diría Daishinkan. ¿Goku, viniste a jugar? Bueno, más o menos. Reiría Goku. Vegeta llegaría con la teletransportación. Él también había aprendido a usarla. Kakaroto, cabeza hueca, sabía que vendrías aquí, diría Vegeta molesto. Vegeta, qué bueno que viniste. ¿Vamos a jugar con los Zenosamas? Preguntaría Goku incómodo. ¡Goku! Llamarían ambos Zenosamas al cruzarse de brazos. Creo que sus intenciones son más que claras, diría Daishinkan. Vino a preguntar sobre el Rey Demonio. Bueno, sí, diría Goku. Lo siento, es que me emociona conocer personas fuertes. Sentí su presencia y la curiosidad me ganó. Déjalo, Jiren le ganará, diría el Zenosama del futuro. Así pasó en mi época. ¿Con que tú eres el Zenosama del futuro? Diría Goku. Goku, no te preocupes, Jiren se encargará, diría el Zenosama del presente. ¿Al menos podemos verlo? Quiero saber cómo es y cómo pelea, diría Goku. No hay problema, dirían ambos Zenosamas. Daishinkan traería una bola de cristal y comenzarían a vigilar a Galligan. De todas maneras, se llevarían una gran sorpresa al ver cómo Galligan estaba derrotando a Toppo. No puede ser, está peleando con Toppo, diría Goku. ¿Y dónde está Jiren?, diría Vegeta. Claro, aquí las cosas son distintas, diría el Zenosama del futuro. Parece que Galligan logró absorber vidas. Ahora es más fuerte que antes. Me pregunto qué habrá pasado con Jiren, diría Goku. Parece que acaba de llegar. Veamos qué sucede, diría Daishinkan. Jiren llegaría en el momento justo, deteniendo la pelea. Será mejor que dejes a Toppo en paz, diría Jiren. ¡Jiren!, diría Toppo asombrado. Galligan patearía a Toppo lanzándolo lejos. Vaya, veo un mortal muy poderoso, diría Galligan. Al menos no eres un dios, ¿o me equivoco? Jiren quedaría en silencio, no diría palabra alguna. Oye, ¿podrías al menos contestar?, preguntaría Galligan. No vine a hablar, diría Jiren al ponerse en posición de pelea. Vine a golpear. Jiren se lanzaría con todo hacia Galligan, demostraría su gran poder al atacarlo de manera salvaje. Galligan no podía creer que existiera un mortal tan fuerte. Bien, nada mal, diría Galligan. Galligan y Jiren comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. ¡Wow! ¡Jiren es muy fuerte!, diría un Zenosama. ¡Sí! ¡Jiren es muy fuerte!, diría el otro Zenosama. Margarita y Bermud verían todo desde su planeta. Habían sentido la presencia de Galligan en acción. Esto va de mal en peor, ¿vale? Diría Margarita. No puede ser, ese Galligan tiene que ser destruido, diría Bermud furioso. Aunque lo intenté, no valdrá la pena, ¿vale? Diría Margarita. Jiren es más fuerte que usted. No tendría sentido. Jiren y Galligan intercambiaban golpes al mismo nivel. En un momento ambos chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo a su alrededor. Toppo debería de alejarse para no salir dañado. En ese momento Bermud y Margarita llegarían. Señor Bermud, señorita Margarita, diría Toppo. No te preocupes, enseguida te curaré, ¿vale? Diría Margarita. No puedo creer que alguien sea capaz de igualar a Jiren, diría Bermud. Creo que será mejor irnos, ¿vale? Diría Margarita. No podemos dejar a Jiren solo, diría Toppo. Estar aquí solo será entorpecerlo, ¿vale? Diría Margarita. Margarita y Bermud partirían llevándose a Toppo con ellos. En un momento Galligan se apartaría de Jiren. Con que decidieron venir, diría Galligan. Sobre todo tú, dulce Margarita. ¡Qué asqueroso! Respondería Margarita. No te distraigas, diría Jiren al lanzar un golpe de puño hacia Galligan. Galligan esquivaría el ataque, luego ambos comenzarían a forcejear al trenzarse de las manos. Oigan, ¿no creen que Jiren está demorando demasiado en ganarle? Preguntaría Goku. Así parece, diría el Zenosama del presente. Mejor vayan a ayudarlo, diría el Zenosama del futuro. Por lo que supe, Galligan en mi línea temporal no era tan fuerte.
Galligan comenzaría a apretar las manos de Jiren con más fuerza. Poco a poco, Jiren se estaría sintiendo agotado. ¿Qué me pasa? Se preguntaría Jiren. ¡Lo está absorbiendo!, diría un Zenosama. ¡Sí! ¡Lo está absorbiendo!, diría el otro Zenosama. ¡Rápido, Vegeta!, diría Goku. Goku y Vegeta se teletransportarían al planeta Gar, aunque sería algo tarde. El cuerpo de Jiren comenzaría a volverse transparente, desaparecería por completo. ¡Rayos, no debimos de quedarnos mirando!, diría Vegeta molesto. Galligan gritaría elevando su poder aún más que antes. Vaya, ese mortal sí que estaba lleno de vitalidad, diría Galligan. Aunque aún me falta para estar completo y tener el poder que tenía antes. Oye, ¿tú eres Galligan el Rey Demonio?, preguntaría Goku seriamente. En efecto, ese soy yo, respondería Galligan con cortesía. Veo que ustedes dos son dioses, pero no parecen dioses de la destrucción o algo parecido. Nosotros somos dioses multiversales, que te quede claro, diría Vegeta seriamente. Dioses multiversales. ¿Y eso de qué se trata?, preguntaría Galligan. Hoy en día inventan cada cosa que no tiene sentido. Creo que tendremos que explicártelo por las malas, diría Vegeta. Espera, Vegeta, ¿qué vas a hacer?, preguntaría Goku. Tonto, voy a partirle la cara a ese rey de los tontos, contestaría Vegeta de mal humor. Oye, aún no decidimos quién va a pelear, diría Goku. ¿Acaso están hablando en serio?, preguntaría Galligan. Pues yo voy a pelear contra él, diría Vegeta. Claro que no, ahora es mi turno, diría Goku. La última vez que vimos a alguien muy fuerte peleaste tú. Pueden pelear los dos contra mí, les ganaré de todas formas, diría Galligan. Tú cierra la boca y no te metas, decía Vegeta. ¿Qué están haciendo?, preguntaría un Zenosama. Sí, ¿qué están haciendo?, preguntaría el otro Zenosama. Esto se decide con piedra, papel o tijera, diría Goku. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras, dirían Vegeta y Goku a la par mientras decidían quién pelearía contra Galligan. Ajá, yo gané, diría Vegeta. Cielos, no lo puedo creer, diría Goku. Yo quería pelear esta vez. Pues es mi turno y tú no pelearás porque yo le ganaré, diría Vegeta. Vaya, parece que no recuerdas que cada vez que peleas por primera vez contra alguien te terminan dando una paliza, diría Goku. ¿Qué tantas estupideces son esas? Si van a pelear, háganlo ahora, diría Galligan impaciente. Ahora verás, diría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. Conocerás el gran poder del gran Vegeta. Vaya, Vegeta va a pelear, diría un Zenosama. Sí, Vegeta va a pelear, diría el otro Zenosama. Ahora sabremos qué tan fuerte se ha vuelto Vegeta, diría Daishinkan. Al parecer se veía algo emocionado. Vegeta estaba listo para luchar contra Galligan. Ahora verás de lo que soy capaz, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Galligan se sorprendería de su gran poder. No debo de confiarme, aún no estoy al 100%, pensaría Galligan al ponerse en guardia. Vegeta de un momento a otro llegaría hasta Galligan con un fuerte golpe de puño en su pecho. Galligan saldría despedido lejos. Rayos, es rápido, diría Galligan. ¿Qué sucede? No te veo tan confiado como antes, sonreía Vegeta al burlarse de su rival. Vegeta, apúrate o te dará una paliza como siempre lo hacen, advertía a Goku. Cierra la boca, insecto, respondería Vegeta de mal humor. Galligan aprovecharía la distracción de Vegeta, conectaría una patada en su rostro que obligaría al Saiyajin a dar algunos pasos hacia atrás. Parece que ese golpe no fue muy eficiente, diría Galligan seriamente. Golpeas como una nena, diría Vegeta al lanzarse hacia Galligan. Vegeta atacaría a Galligan con todo, su rival no tenía oportunidad. Los golpes de Vegeta eran certeros e incisivos. Vaya, pensé que ese Galligan sería más interesante, diría Goku decepcionado. Tiene un nivel de pelea muy bajo. Tras algunos segundos de combate, Galligan caería de rodillas, se veía exhausto. Le costaba mantenerse consciente. ¡Es tu fin!, diría Vegeta al lanzar un golpe de puño hacia Galligan. Justo a tiempo, pensaría Galligan. El cuerpo de Galligan se cubriría de una extraña energía violeta. Era la energía demoníaca. Galligan sujetaría el puño de Vegeta, logrando resistir el ataque. ¿Qué demonios?, diría Vegeta asombrado. Galligan sonreía de manera siniestra. Eso te pasa por no acabarme a tiempo, diría Galligan. Galligan respondería con un efectivo golpe de puño en Vegeta que lo lanzaría varios metros lejos. ¡Vegeta!, diría Goku alerta. ¿De dónde sacó tanta fuerza ese insecto?, preguntaría Vegeta furioso. Absorber a las personas solo hace que recupere mi poder, diría Galligan. Pero aún así necesitaba algo de tiempo para acostumbrarme a él.
decía Galligan al tronarse el cuello. Goku se colocaría a un lado de Vegeta, estaba dispuesto a pelear con él. Vegeta, yo te ayudo, diría Goku. No perdí, así que aún es mi turno, diría Vegeta. Pero, decía Goku, pero Vegeta no abandonaría su orgullo tan fácilmente. Vegeta se lanzaría con todo hacia Galligan, ambos comenzarían a intercambiar golpes entre sí. Tanto Galligan como Vegeta realizaban una gran demostración de su poder, se desplazaban a gran velocidad. ¡Rayos! ¿Cómo se volvió tan fuerte en un solo momento?, se preguntaría Vegeta. Galligan lograría burlar la guardia de Vegeta conectando una patada en su rostro. A todo esto, Vegeta queda fuera de posición, Galligan tomaría ventaja y atacaría con una lluvia de golpes a corta distancia. Finalmente, Galligan derribaría a Vegeta al estallar una gran bola de ki a corta distancia. ¡Demonios, se ha vuelto muy fuerte!, diría Goku. Vegeta caería al suelo impactando severamente. Te lo dije, nadie puede contra el Rey Demonio, diría Galligan al cruzarse de brazos. Ni siquiera un par de dioses de clase baja. Vegeta se pondría en pie, sus piernas temblaban, pero aún así no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. ¡Te haré callar esa maldita boca por la fuerza!, diría Vegeta. Vegeta juntaría sus manos para atacar con un resplandor final, acumularía toda la energía que podía, pero estaba tan agotado que al momento de lanzar su ataque perdería el equilibrio. El resplandor final pasaría a un lado de Galligan, este ni siquiera se había tomado la molestia de esquivar el ataque. ¡Maldita sea!, diría Vegeta al caer y perder su transformación. Ahora tendrás lo que mereces, diría Galligan. Galligan descendería en picada hacia Vegeta para ejecutarlo, pero una sorpresiva patada de Goku lo lanzaría lejos. Gusano asqueroso, diría Galligan al tocarse el rostro. ¿Cómo te atreves a atacarme de esa manera? ¿Ya terminaste de jugar con Vegeta? Ahora es mi turno, diría Goku. Kakaroto, aún no perdí, diría Vegeta sin poder moverse. Vamos Vegeta, solo mírate, diría Goku sin comprender a Vegeta. Vamos, estoy esperando, diría Galligan. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. Pero si tienes el mismo poder que el otro enano, diría Galligan, solo será perder el tiempo. Goku llegaría como torpedo hacia Galligan, pero este se cruzaría de brazos resistiendo su ataque. Nada mal, pero no es suficiente, sonreía Galligan. Galligan y Goku comenzarían a intercambiar golpes mutuamente. De principio parecían estar al mismo nivel, pero poco a poco Goku notaba cómo los golpes de Galligan incrementaban en potencia. Maldición, se está haciendo más fuerte mientras más pelea, pensaría Goku. Galligan conectaría una patada en el pecho de Goku lanzándolo lejos. ¡Rayos!, diría Goku furioso al lanzar un rayo de ki, pero Galligan lo desviaría a un lado de un simple golpe. Es inútil. Soy más fuerte que ustedes, diría Galligan. Demonios, debimos de pelear juntos, no por separado, pensaría Goku. El aura demoníaca predominaba en Galligan. Goku sabía que debía de tomarse esto en serio si quería ganar. ¡Kaioken!, gritaría Goku al usar el Kaioken por 10. ¿Qué clase de técnica es esa?, se preguntaría Galligan aterrado. Goku se lanzaría con todo hacia Galligan, llegando a él con un poderoso ataque. Galligan quedaría sorprendido por su enorme fuerza. ¡Qué idiota!, sonreía Galligan. ¿De verdad crees que puedes derrotarme sacrificando tu energía a cambio de fuerza? Ahora lo verás, diría Goku. Goku comenzaría a atacar con todo a Galligan. El Rey Demonio sufriría por los ataques, pero sabía que poco a poco Goku gastaría sus energías. Solo tengo que hacer que pierda sus energías, pensaría Galligan. Galligan comenzaría a huir volando, mientras Goku lo seguía. ¡No huyas, cobarde!, diría Goku al seguirlo. Ese idiota caerá en mi trampa, diría Galligan mientras observa sus espaldas a Goku, pero lo perdería de vista al verlo colocar los dedos en su frente. ¿Dónde se metió?, diría Galligan confundido. ¡Aquí!, diría Goku al conectar un golpe de puño en su rostro. Goku había aparecido de la nada frente a Galligan tomándolo por sorpresa. ¡Bastardo!, diría Galligan furioso al lanzar un poderoso ataque de ki hacia Goku. Goku sostendría el ataque en sus manos, sentía una gran presión. ¿De dónde saca tanta energía?, diría Goku. Luego de un esfuerzo, Goku lograría desviar el ataque hacia el cielo, pero había gastado mucha energía en hacerlo. No puedes comparar a un Rey Demonio con un dios, diría Galligan. Mi poder, resistencia, fuerza y energía va más allá que cualquiera. Goku se mostraba agitado, podía sentir sus músculos entumecerse. Demonios, si hago algo, tiene que ser ahora, diría Goku. Goku gritaría forzando su Kaioken, ahora lo llevaría al nivel de 20. Vas a cometer suicidio, diría Galligan, aunque temía de lo que haría Goku con ese poder. Goku forzaría su ki al máximo, juntaría sus manos para realizar un Kamehameha. Está loco, diría Galligan aterrado. ¡Ja! Gritaría Goku al lanzar su ataque. Galligan no tendría tiempo a esquivar y debería de sujetar el ataque. Demonios,
años es demasiado, diría Galligan. Los brazos de Galligan comenzarían a cansarse, no podía contener todo ese poder. Goku sentía un gran dolor en cada parte de su cuerpo, pero no se rendiría. Goku está perdiendo mucha energía, diría Zenosama del presente. Sí, Goku se va a matar solo, diría Zenosama del futuro. Si se hubieran tomado la pelea en serio desde un inicio, nada de esto hubiera pasado, concluía Daishinkan. Y el ataque de Goku vencería finalmente. Kamehameha tragaría a Galligan. Era hora, diría Goku agotado. Goku perdería su transformación y caería desmayado al suelo. Mientras tanto, Galligan estaba con graves quemaduras, le costaba mucho mantenerse en pie. Eso casi me mata, diría Galligan al caer de rodillas. Yo, el rey demonio, llevado a este punto por un dios recién ascendido. ¡Qué humillante! Galligan caería de rodillas, vomitaría algo de sangre, pero aún estaba con vida. Tengo que salir de aquí, diría Galligan. Tengo que esconderme y curarme. Gran señor, ¿qué opina? diría Daishinkan esperando una respuesta. Ambos Reyes del Todo se veían muy serios, estaban decepcionados de Goku y Vegeta, aunque admiraban su valentía y cómo lo dieron todo sin rendirse. Galligan no era tan fuerte en el futuro, diría el Zenosama del futuro. Se ve que las circunstancias distintas lo fortalecieron. Si es un rey demonio, no podemos desaparecerlo, diría el Zenosama del presente. Si me permite, iré por el señor Goku y el señor Vegeta, diría Daishinkan al realizar una reverencia. Mientras el supremo sacerdote recogía a los derrotados guerreros, Galligan había escapado a otro planeta. Maldición, si esos dos hubieran peleado al mismo tiempo, me habrían derrotado, diría Galligan. No puedo confiarme, la próxima vez pelearé en serio desde el inicio. Galligan, con el correr de las horas, se iría curando de sus heridas, mientras que aprovecharía de la fuerza vital de los seres vivos para completar su poder. Una vez que me haga con este planeta, ni siquiera esos dos podrán detenerme, diría Galligan. En el planeta de Zenosama, Goku y Vegeta acababan de despertar. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku confundido. ¡Les dieron una paliza!, dirían ambos Zenosamas. Todo esto es culpa de Kakaroto, diría Vegeta molesto. ¿Mi culpa? Si fuiste tú quien peleó primero y perdió, diría Goku. ¡Cállate! ¡Tú siempre quieres pelear primero! ¡Te lo dejé cansado y no pudiste rematarlo! ¡Eres un inútil!, diría Vegeta. ¡Guarden silencio!, dirían ambos Zenosamas seriamente. Todo esto ha pasado por el comportamiento que han tenido, diría Daishinkan. Si ustedes hubieran trabajado en equipo, Galligan habría sido derrotado fácilmente. Supongo que tienes razón, diría Goku apenado. ¿No es cierto, Vegeta? Vegeta observaría a un costado, su orgullo no le permitiría reconocer su error. Vegeta, llamaría a Goku. Sí, está bien, tienen razón, diría Vegeta. Vegeta, vamos a pelear unidos, esta vez le ganaremos, diría Goku. Primero deberán de encontrarlo, le hemos perdido el rastro, diría Daishinkan. Oye, ¿pero no eres tú quien lo ve todo? diría Goku. Disculpe, diría Daishinkan seriamente. Goku quedaría aterrado por la expresión siniestra del supremo sacerdote. No quise ser grosero, diría Goku entre risas. ¿Ves cómo eres de cabeza hueca? Siempre tienes que meter la pata, diría Vegeta molesto. Ya, Vegeta, no empieces, diría Goku. Minutos más tarde, Galligan llegaría a un nuevo planeta. Había terminado de beneficiarse de las vidas del último planeta que había visitado. Mis fuerzas están casi completas. Solo necesito un poco más de fuerza vital para llegar a mi máximo nivel, diría Galligan. Galligan comenzaría a atacar al planeta. Uno a uno asesinaría a cada ser vivo que se cruzaba para absorberlo. En cuestión de horas, acabaría con la vida de todo el planeta. Esto está mal, diría Margarita. Galligan exterminó toda la vida de un planeta en horas. Demonios, estamos acabados, diría Bermud. No se preocupe, ¿vale? Hablaré con mi padre, diría Margarita. Margarita tomaría su báculo y llamaría a Daishinkan. Padre, supongo que estarán buscando a Galligan, diría Margarita. Así es, el señor Goku y el señor Vegeta tendrán otra oportunidad para enfrentarlo, diría Daishinkan. Dudo mucho que puedan hacer algo, ¿vale? Notificaría Margarita. Galligan ya terminó de fortalecerse con las vidas de un planeta entero. Oh, qué pena oír eso, diría Daishinkan. ¿En dónde se encuentra? Está en el planeta KFC 1789, de la galaxia 1983 Norte. diría Margarita. No me suena ese planeta, diría Daishinkan. Es cerca del planeta KFC 1765. diría Margarita. Oh, claro, qué tonto. diría Daishinkan. Avisaré al señor Goku y al señor Vegeta. ¿Lo encontraron? diría Goku. Así es, diría Daishinkan. solo una cosa, esta vez no pueden fallar, diría Daishinkan seriamente. No se preocupen, no los defraudaremos, diría Goku muy decidido.
Galligan tenía un poder devastador y eso lo sentirían cada uno de los dioses en los 12 universos. Aún así, nadie podría hacer nada contra él, solo confiar en Goku y Vegeta, los dioses multiversales. Señores, ¿ya están listos? Preguntaría Daishinkan. Sí, lo estamos, diría Goku. Vegeta, dejemos nuestras diferencias y peleemos juntos. Está bien, respondería Vegeta. Por cierto, quiero hacerle una pregunta al supremo sacerdote. Claro, soy todo oídos. Diría Daishinkan. No quiero ser grosero, pero a pesar de nuestro nivel, sabemos que los ángeles son mucho más fuertes que nosotros. Diría Vegeta. ¿Por qué no pelea alguno de ellos? Cualquiera le ganaría con facilidad. Los ángeles no pelean. Diría Senosama del futuro al instante. Sí, los ángeles no pelean. Diría el Senosama del presente. Vegeta quedaría sorprendido por las respuestas de los Senosamas, hasta se veían ofendidos por la pregunta. Yo no lo entiendo. Diría Vegeta. En eso apoyo a Vegeta. Diría Goku. Nosotros iremos a pelear, pero si perdemos, al menos queremos saber si los ángeles podrán defender a los universos si nos morimos. ¡Los ángeles no pelean! Dirían ambos Senosamas al mismo tiempo. Se los explicaré de una manera sencilla. Diría Daishinkan. Si un ángel se ve obligado a defender a un universo, significa que sus dioses han fallado. Tanto sean tener mortales capaces de detener la amenaza como hacerlo ellos mismos. Bueno, pero una vez cada tanto, solo una manito. Diría Goku entre risas. Los ángeles son guías, seres superiores. Diría Daishinkan. Sus existencias están por encima de los universos. Esperen, ¿acaso los ángeles no pertenecen a los universos que representan? Preguntaría Goku. Oh, claro que no. Tampoco yo. Sarama ni el rey del todo. Diría Daishinkan. Nosotros venimos del plano divino. Un lugar que no puedo explicarles cómo es porque está fuera de la comprensión de sus mentes. Eso suena muy complicado. Mejor vamos a pelear. Diría Goku. Sí, mejor vamos a pelear. Diría Vegeta. En el planeta de Bermud, tanto Toppo como el dios de la destrucción estaban muy preocupados por la presencia de Galligan. Este se había fortalecido gracias a las vidas de aquel planeta, y aunque no fueran muchas en comparación a todo el universo, sabían que el universo 11 era el más vulnerable. Tengo que hacer algo, no me puedo quedar de brazos cruzados. Diría Bermud. Señor Bermud, confío en Goku y Vegeta, ellos nos salvarán. Diría Toppo. No, ya fallaron. ¿Qué te hace pensar que esta vez le ganarán? Si Galligan ya llegó a su máximo nivel. Diría Bermud aterrado, estaba por entrar en una crisis de nervios. No se preocupe, señor Vermont. Todo saldrá bien, ¿vale? Diría Margarita. No digas eso, Galligan nos desaparecerá. Diría Bermud. Si llegase a venir aquí, estaremos perdidos. Como si lo hubieran invocado, Galligan aterrizaría de golpe en el planeta de Bermud. ¡Galligan! Diría Bermud. Bermud, ha pasado tanto tiempo. Diría Galligan. Hola, muñeca. Diría Galligan al observar a Margarita. Cuida tu tono. Diría Margarita molesta. Toppo y Bermud se pondrían en guardia, aunque sabían que no tendrían oportunidad alguna contra Galligan. De verdad. Reía Galligan. Toppo y Bermud se lanzarían con todo hacia Galligan, pero antes de llegar a él, Galligan con un simple estallido de ki los lanzaría lejos. No tiene caso que lo intente. Diría Galligan. ¿En dónde se metieron esos dos? Se preguntaría Margarita. De pronto Goku y Vegeta llegarían. Galligan, venimos por ti. Diría Goku seriamente. Por favor, quieren otra paliza. Se burlaría Galligan. Esta vez vas a rogar por tu vida. Diría Vegeta. Pues si eso quieren. Diría Galligan. Oigan, ustedes dos, si no quieren morir, será mejor que se vayan. Diría Vegeta. Toppo y Bermud se alejarían de allí al instante. ¿Le van a ganar? Si pueden, ¿por qué no lo hicieron antes? Preguntaría Margarita. Nos gusta causar suspenso. Diría Goku. ¡Qué suspenso! Diría Margarita sin emoción. Solo traten de no morir, ¿vale? Margarita se alejaría de allí para que los tres tuvieran su pelea. Bien, los espero. Diría Galligan. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue al elevar su ki al máximo. Ni peleando los dos podrán contra mí. Diría Galligan confiado. Goku y Vegeta llegarían hasta Galligan, lo atacarían con todo. Ambos Saiyajins lanzaban golpes a gran velocidad, pero Galligan solo esquivaba con sus brazos sin moverse de su ubicación. Este bastardo solo está jugando con nosotros, diría Vegeta furioso. Goku y Vegeta se alejarían rápidamente de Galligan. Cada uno de ellos atacaría con un rayo de ki poderoso, pero Galligan rechazaría los ataques con sus manos. Ni siquiera sirven para calentar, diría Galligan aburrido. Galligan aparecería rápidamente a un lado de Vegeta, lo golpearía de un codazo en sus costillas. Vegeta caería al suelo al instante. ¡Vegeta!, diría Goku al lanzarse hacia Galligan. Goku llegaría con un golpe de puño, pero Galligan sujetaría su ataque. Lento, diría Galligan. Galligan torcería la muñeca de Goku y de una patada en el estómago lo lanzaría lejos. Siguen sin entenderlo.
no son nada para mí, diría Galligan. Rayos, esto es demasiado hasta para nosotros, diría Goku. Galligan comenzaría a emanar energía demoníaca. El suelo bajo él se agrietaría, el planeta entero temblaba. Primero los mataré a ustedes, luego destruiré este universo por completo, diría Galligan. ¿Qué ganas con eso?, preguntaría Goku. Cuando destruya este universo, crearé uno nuevo en su lugar, diría Galligan. Un universo fuera del control de Zenosama. Uno donde pueda desaparecerlo todo solo con desearlo. ¡No es posible!, diría Goku furioso. Luego haré lo mismo con el resto de los universos y me coronaré como el nuevo rey del todo, diría Galligan. Goku y Vegeta se observarían mutuamente, ambos se sentirían. Sabían que tenían que hacerlo si querían ganarle a Galligan. Goku y Vegeta comenzarían a realizar los pasos de la fusión. ¿Qué hacen con esos pasos tan extraños?, se preguntaría Galligan. Goku y Vegeta lograrían realizar la fusión, ya que Galligan desconocía totalmente esa técnica. ¿Qué demonios?, diría Galligan confundido. ¿Quién eres? Yo no soy Kakaroto ni tampoco Vegeta, diría Gogeta. Mi nombre es Gogeta, gritaría Gogeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¿Acaso se fusionaron?, preguntaría Galligan. Pensé que era más que obvio, diría Gogeta. Vegeta llegaría a gran velocidad hacia Galligan, atacándolo con una fuerte patada en su estómago. Galligan saldría despedido lejos. No puede ser que ese sujeto sea tan fuerte, diría Galligan al ponerse en pie. Se veía realmente furioso. Te dije que te ganaré, diría Gogeta seguro de sí mismo. ¡Gogeta es muy fuerte!, diría Zenosama del futuro. Sí, Gogeta es muy fuerte, diría Zenosama del presente. Vamos a hacer la fusión nosotros, diría Zenosama del futuro. Sí, vamos a hacerlo, diría Zenosama del presente. Ambos Zenosamas comenzarían a imitar los pasos de Goku y Vegeta para fusionarse. Esperen, no lo hagan, advertía Daishinkan. ¿Qué pasa?, preguntarían los Zenosamas. Si lo hacen, serán uno solo, un ser que no tendrá con quién jugar, explicaría Daishinkan. ¡Es verdad!, dirían los Zenosamas. Gogeta y Galligan luchaban mano a mano, ambos estaban igualados en poder. No puede ser, esto es imperdonable, diría Galligan furioso. Galligan se apartaría de Gogeta, lanzaría un gran rayo de energía demoníaca. Gogeta extendería sus brazos y lograría soportar el ataque. Luego lo desviaría a un lado. ¡Ja! No eres tan fuerte como esperaba, diría Gogeta. Gusano asqueroso, diría Galligan furioso. Esos dos lograron igualar a Galligan, diría Bermud asombrado. Sé que podrán ganarle, les tengo mucha fe, diría Topo. Yo no, diría Margarita. ¿Qué dices? Solo míralo, ese Gogeta le va a ganar, diría Bermud. ¿Sabe cuánto dura esa fusión?, preguntaría Margarita. No puede ser, diría Topo aterrado. Gogeta comenzaría a tener ventaja sobre Galligan. Poco a poco sus golpes irían conectando con más precisión y potencia, hasta llegar al punto en que Galligan casi no podía defenderse. Tengo que encontrar la manera de quitarles esa fusión, pensaría Galligan. Galligan se apartaría un momento de Gogeta para estudiar la situación. ¿Cómo haré para quitarles la fusión?, pensaría Galligan. Oye, ¿ya te vas a rendir? Vamos a jugar un poco, diría Gogeta invitándolo a retomar la pelea. Rayos, pensaría Galligan. Galligan se lanzaría con todo hacia Gogeta, lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero no lograría conectar un solo golpe. Lento, diría Gogeta. Gogeta golpearía el estómago de Galligan quitándole el aliento, luego lo patearía en el pecho lanzándolo lejos. ¡Bastardo!, gritaría Galligan al lanzar un poderoso ataque de ki hacia Gogeta. ¡Final Kamehameha!, gritaría Gogeta al usar su mejor técnica. Ambos ataques impactarían entre sí, pero el de Gogeta era notoriamente más grande. No es posible, diría Galligan al notar cómo su ataque no lo resistiría por mucho tiempo. ¡Es hora de acabar contigo de una vez por todas!, gritaría Gogeta al forzar su ki para incrementar su ataque. Galligan no lo resistiría. Al final Kamehameha de Gogeta lo alcanzaría por completo. Galligan saldría despedido lejos y mal herido por esa técnica. ¡Desgraciado!, gritaría Galligan casi fuera de combate. Galligan luchaba por no caer, pero se le hacía difícil. No puedo perder así, diría Galligan. No puedo perder. Galligan haría lo que fuera por salir vencedor, aunque Gogeta no se lo dejaría tan fácil. Es hora de terminar con esto, diría Gogeta decidido. Gogeta se lanzaría hacia Galligan para rematarlo, pero justo antes de dar el golpe final, la fusión se terminaría. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. ¡Vegeta!, diría Goku. Ahora sí, diría Galligan furioso. Galligan sujetaría a Goku y Vegeta del rostro y haría chocar sus cabezas entre sí. Luego, con un ataque de ki a corta distancia, los lanzaría lejos. Por un momento me hicieron creer que iba a perder, diría Galligan agitado. pero
ahora no tienen más su estúpida fusión. ¡Los mataré! Vegeta, tenemos que pelear, está muy herido, diría Goku. Lo sé, no necesito que me lo digas, diría Vegeta. Goku y Vegeta elevarían su ki tanto como podían, pero no lograrían usar transformación alguna. Ambos habían gastado todas sus energías en la fusión y sobre todo en la última técnica. Vamos, los estoy esperando, diría Galligan. Goku y Vegeta llegarían a Galligan, lo atacarían con todo. Aún así, a pesar del estado de Galligan, no lograban conectar un solo ataque. Galligan gritaría furioso, desencadenando gran cantidad de energía. Goku y Vegeta saldrían despedidos lejos. Caerían al piso casi sin poder levantarse. Topo, vamos a ayudar, diría Bermud. En el estado que está Galligan no podrá defenderse, diría Topo. Es inútil, diría Margarita. Pero, decía Bermud asombrado. Si lo atacan cometerán suicidio, ¿vale? Advertía Margarita. No se los recomiendo. Galligan caminaría hacia Goku y Vegeta con pasos torpes. Estaba decidido a eliminarlos de una vez por todas. Goku y Vegeta no pueden pelear, diría Senosama del futuro. Sí, Goku y Vegeta no pueden pelear, diría Senosama del presente. Es una lástima, diría Daishinkan. Si no hubieran perdido tanto tiempo, ya habrían ganado. Goku y Vegeta se pondrían en pie con las pocas fuerzas que les quedaban. Galligan crearía una bola de ki y se la lanzaría hacia Vegeta. Vegeta se cruzaría de brazos para resistir el ataque, pero de todas maneras saldría despedido lejos. ¡Vegeta!, diría Goku preocupado. Sigues tú, diría Galligan al crear otra bola de ki. Galligan lanzaría su ataque, pero perdería el equilibrio. La bola de ki impactaría a unos metros de Goku. ¡Demonios!, diría Galligan. Necesito descansar ya mismo. Tengo que acabarlo e irme de aquí. Solo un poco de energía, diría Goku. Goku elevaría su ki y lograría transformarse en Super Saiyajin. Correría hasta Galligan para rematarlo, pero al lanzarle un golpe de puño, Galligan esquivaría el ataque. Perdiste, sonreía Galligan. Galligan golpearía a Goku en el estómago. Su brazo lo atravesaría al medio, sacando su mano por la espalda. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Galligan atacó de gravedad a Goku? ¿Podrá Goku sobrevivir a esto? Y también, ¿qué será del destino de los 12 universos? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes y otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes. Muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente teoría.